Muy buenas noches a todos y a todas. El Colegio de Farmacéuticos les da la más cordial bienvenida. Nos acompañarán esta noche el doctor Larry Ramírez, quien será el expositor, y también la doctora Fabiola Vega, quien es representante de la filial Huetar Atlántica Norte, actividad que es organizada justamente por la filial. Agradecemos a la doctora Vega su compañía y le damos la palabra para que nos dé una breve bienvenida. Bueno, buenas noches. Agradecerle la asistencia. Es un placer que nos acompañen. Gracias al doctor Larry Ramírez por ayudarnos con la charla y esperamos que sea sea de provecho para todos, tanto a nivel privado como público, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Efectivamente, la misma filial expresó su interés de contar con capacitaciones en farmacia psiquiátrica. Por eso agradecemos mucho la colaboración del doctor Larry Ramírez, quien aceptó este reto y mencionó que es un reto porque en realidad va a ser un ciclo de 3 charlas. Vamos a iniciar con esta en el mes de septiembre, que es una actualización en el manejo de la ansiedad, y posteriormente se abordarán temas en el mes de octubre sobre manejo de la depresión y posteriormente sobre uso de antipsicóticos. Voy a hacer la presentación del doctor Larry Ramírez, quien es farmacéutico. Quiero aclarar que por un error de mi parte lo habíamos anunciado como máster en farmacología y gerencia del medicamento. El doctor es egresado de la maestría de farmacología y gerencia del medicamento, ya que le hace falta todavía el trámite de graduación. Entonces hago la aclaración, las disculpas por la imprecisión. Les comento también que el doctor Larry Ramírez es regente de farmacia de comunidad privada, cuenta con una experiencia de 20 años en el campo, es docente universitario, profesor de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Cátedra de Farmacia de Comunidad de la Universidad de Costa Rica. Además, ha colaborado en diversas oportunidades como instructor en cursos de educación farmacéutica continua, tanto presenciales como virtuales. Agradecemos al doctor Larry Ramírez su conferencia de esta noche y antes de darle la palabra, solamente mencionar que les agradeceremos que mantengamos en silencio los micrófonos para poder escuchar toda la presentación del doctor y también un video que viene incorporado en ella. Al final vamos a hacer las preguntas. Por favor, hagan sus preguntas en la sesión de preguntas que tienen en la parte baja de su pantalla y yo las voy a leer al finalizar la presentación del doctor Larry, como 15 minutos antes de las 9, que es la hora en que él tiene que retirarse. Les agradezco a todos su atención y su presencia esta noche. Adelante, doctor Larry. Bueno, muy buenas noches a todos. En verdad, como siempre, es un gusto colaborar con el querido Colegio de Farmacéuticos y mucho más alegría me da poder, a través de estos medios, pues tener acercamiento con los compañeros de la zona Huetar Norte y felicitarlos por el interés de actualizarse, ¿verdad? Ahora hay mucha información, hay mucha información que también debemos de saber interpretar y como profesionales en salud, pues en la medida en que estemos actualizados en temas, digamos que son trascendentes para nuestro quehacer profesional, pues así vamos a poder ser mejores profesionales para atender a las personas a las que diariamente les servimos. Creo que fueron muy atinados los compañeros de la zona de Huetar Norte al escoger temas del sistema nervioso central, ¿verdad? Y enfermedades psiquiátricas en general. Yo creo que en estos tiempos en los que nos encontramos, muy frecuentemente escuchamos en la radio, televisión, ¿verdad? A especialistas que hablan sobre el impacto del COVID en muchas áreas de nuestra sociedad. Y por ahí, pues, los psiquiatras han levantado la mano diciendo la afectación que tienen las personas en su salud mental, ¿verdad?
en esta temporada en la cual nos encontramos bajo mucha tensión desde muchos puntos de vista. La salud mental siempre ha sido como un área de la medicina y en general de la salud llena de paradigmas y de un montón de circunstancias que lo rodean, que de alguna u otra forma estos prejuicios han logrado que no se avance totalmente o la gente no sepa cómo enfrentar estas situaciones. Y si hablamos de la ansiedad, pues lógicamente la ansiedad es uno de los aspectos más relevantes que ha habido a través de la historia y ahora en estos tiempos, ¿verdad? Todos creo que tenemos un grado de ansiedad normal que es parte de nuestra vida y eso es lo que ahora vamos a conversar, pero cuando este grado de ansiedad impide que tengamos un estilo de vida normal o afecte nuestra rutina diaria, pues es ahí cuando tenemos que ponerle mucha atención. ¿Okay? Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Ok, estos más o menos van a ser los puntos generales que vamos a ver durante la charla, ¿verdad? Vamos a encontrar un punto inicial en que vamos a hablar un poco numeritos, ¿verdad? Vamos a cuantificar nosotros que el impacto que tiene la ansiedad. Vamos a ver definiciones y características generales de los cuadros ansiosos y los factores de riesgo que pueden, que es de tomarse en cuenta, ¿verdad? Para padecer de cuadros ansiosos. Lógicamente una clasificación, ¿verdad? Una actualización en la clasificación de los tipos de ansiedad según el DSM-5, que es el último que ha salido con respecto a la clasificación de estas enfermedades psiquiátricas. Vamos a la parte que tal vez nos gusta mucho más, que es el plan terapéutico, aunque esta parte inicial que tiene que ver con la fisiopatología y la enfermedad en general es muy, muy bonita y muy interesante. Y como decía la doctora Adriana, al final vamos a hacer las preguntas que consideren ustedes necesarias. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de ansiedad en numeritos, ¿verdad? Yo creo que a veces somos muy numéricos y al ser tan numéricos nos gusta ver y cuantificar las cosas. Yo creo que hemos experimentado esto ahora con el asunto del COVID, en que a mediodía se vuelve esto como una teletón, ¿verdad? Viendo a ver la pizarra cómo está con los números de cuántas personas están enfermas, cuántos están hospitalizados, cuántos están lamentablemente han muerto, ¿verdad? Y todo ese montón de aspectos y por allá nos pasan datos económicos. El punto en todo esto, ¿verdad? Es que cuando lo vemos en números, tal vez tenemos una noción del impacto que pueda tener los cuadros ansiosos o los trastornos de ansiedad en el quehacer diario, pero esa noción en números nos puede impactar, ¿verdad? Cuando hablamos que más o menos 260 millones de personas alrededor del mundo padecen de cuadros ansiosos o trastornos de ansiedad, y pues ya nos damos cuenta por qué cuando vamos a nuestras farmacias de comunidad o estamos en la seguridad social o para aquellos que trabajan en laboratorios, entendemos por qué hay tantos antidepresivos, tantos medicamentos para ansiedad y por ahí inclusive encontramos ya también mucha medicina natural para tratar todos estos trastornos. Es porque tiene un impacto enorme en la economía de los países y un impacto en la vida de las personas. ¿Sí? Los datos ticos, Costa Rica, pues a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Tener datos actualizados y adicionalmente, ¿verdad? Los estudios, pues son como muy, muy generales, dentro de los que podemos, los que encontramos por ahí, nos damos cuenta que un 26.5% de las consultas psiquiátricas en Costa Rica son por depresión o ansiedad. Y eso, hablamos que es una cuarta parte de todas las consultas que hay. Y según la OMS, ¿verdad? Ese impacto económico en la productividad que tiene los cuadros ansiosos es alrededor de $1 billón. ¿Okay? En estos momentos nos preocupamos por problemas lógicamente asociados al COVID, el problema económico del COVID y el problema de impacto en la salud de una enfermedad como el COVID, pero hay que entender que hay enfermedades que venimos desde hace tiempo padeciendo como sociedad que tienen un impacto enorme dentro de las economías de los países y de los sistemas de salud. En el caso de la ansiedad, el impacto es tanto económico en el sistema de salud como en la productividad de estas personas dentro de sus trabajos, ¿verdad? Porque tiende a disminuir, son personas que no trabajan, perdón, al 100% o tienden a incapacitarse
con mayor frecuencia. En la población general se habla de un 2 a un 8% de la población que puede padecer o ha padecido o eventualmente va a padecer un trastorno de ansiedad. Si vemos esta prevalencia del 2 al 8% y nos vamos a un grupo etario como el de los ancianos, vemos que la prevalencia aumenta casi un 10%. Y yo creo que en nuestra práctica diaria, o por lo menos en las observaciones que hacemos, nos queda claro que sí hay una alta cantidad de adultos mayores que padecen de cuadros ansiosos a través de miedos, a través de que no duermen bien, a través de que sienten ansiedad y todos los síntomas, ¿verdad?, que vienen asociados, que ahora más adelante vamos a analizar. Okay. Esta misma observación, ¿verdad?, lógicamente es un dato estadístico, ¿verdad? Nada tiene que ver con el asunto de ser hombres o mujeres propiamente dichos como género, pero sí se ha visto que las mujeres tienen una prevalencia 2 veces mayor de cuadros ansiosos que los hombres. ¿Okay? Y eso también yo creo que es una observación que creo que hemos visto, hemos notado. Aquí no es que haya un patrón que tenga que ver con la fisiología, que los hombres y las mujeres seamos diferentes o algo por el estilo. Esto tiene que ver más con el rol que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad. Las enfermedades psiquiátricas, como lo decía al principio, están rodeadas de un montón de prejuicios alrededor, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, pues cuando hay una persona con un problema psiquiátrico en la familia, pues no es un asunto que se ande como divulgando mucho, porque inclusive genera un morbo, ¿verdad?, sobre ese punto, porque pues se cree que son enfermedades que de alguna u otra manera no son importantes, ¿verdad? Si alguien llega y dice, mira, es que mi familiar tiene cáncer, todo el mundo dice, pobrecito, ¿verdad? Porque estamos viendo y cuantificando esa persona como va teniendo problemas de salud. Pero si yo digo, mira, es que padezco de depresión o padezco de ansiedad, y mucha gente dice que es esa vagabundería, ¿verdad? Eso es falta de trabajo, esto es, esto es una payasada, qué maje, discúlpeme la palabra, ¿verdad? Qué maje más maricón, qué vieja más, más necia. Entonces, desde el punto de vista de género, las mujeres tienen más capacidad de expresar sus grados ansiosos. Los hombres como a través de, como todos sabemos, a través de los siglos, les ha costado más expresar sus sentimientos, porque el hombre que expresa sentimientos no es un macho. Entonces, lógicamente, la prevalencia va a ser un poquito más en mujeres desde el punto de vista clínico, pero no crean, ¿verdad?, que los cuadros ansiosos afectan por igual a ambos géneros. Este es el video que la doctora mencionaba. Voy a desconectarme el audífono y voy a poner alto el volumen. Tal vez desde donde estén, tratemos de hacer silencio para que puedan escucharlo bien. Porque a través del video vamos a escuchar unas palabras claves que yo quiero que analicemos posteriormente. Si ustedes ven que no escuchan bien, pues volvemos a repetirlo, pero pónganle un poquito de atención y tal vez se acercan a su dispositivo para que lo aprovechemos. ¿Soy el hombre? Sí, claro, Barry, soy el hombre. Soy tan el hombre que tengo una prescripción médica para tomar medicinas que controlen mis ataques de ansiedad. Dios, ojalá tuviera otra cosa para aliviar mi tensión. Hola, Wesley. Existen personas hermosas, que quisieras que te vieran de forma diferente en un lugar diferente. Y no lo que eres y en lo que te has convertido. Nicole es tan sexy. ¿Sí? ¡Pum! Calienta hasta un pingüino. Pero más que nada, quisiera no ser tan cobarde por desear cosas que quizá nunca cambien. Por todos los santos, estás aquí como si fueran vacaciones y yo aún no tengo el reporte de facturación. ¿Por qué tengo que estarte vigilando, Wesley? Ya lo tengo, Janice. Como si nunca hubiera escuchado eso. Ya lo tengo, Janice. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Eres un inútil. Yo no lo sentiré cuando te despida.
¿Saben qué es lo mejor al final del día? Que mañana todo vuelve a empezar. Espero hayan podido escuchar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Si no hay imágenes que de alguna otra forma describen las sensaciones, ¿verdad? De un cuadro ansioso. El video pues lo puse de alguna otra forma para que detectemos algunas claves o frases claves que el personaje de esta película, que por ahí yo creo que tal vez alguno lo ha visto, ¿verdad? Que es una persona que tiene unos cuadros de ansiedad muy graves, ¿verdad? Y tiene problemas en el trabajo, en las relaciones con las demás personas, y eso es el impacto que tiene este tipo de padecimientos para aquellas personas que tienen que vivirlo cada día. Entonces, por ahí escuchamos ahí al actor decir, ojalá tuviera otra cosa para aliviar mi tensión. Entonces, los cuadros de tensión, ¿verdad? Son característicos en las personas ansiosas, ¿verdad? Por ahí llega y dice otra frase clave que es, quiero que me vean diferente, no en lo que eres y en lo que te has convertido. Es un sentimiento de inutilidad, es un sentimiento en el cual no sirvo para nada, ¿verdad? Porque esta ansiedad no me permite, pues de alguna forma desarrollarme. Y algunos de esos cuadros ansiosos cursan con cuadros depresivos, que Dios mediante en un mes pasadito vamos a analizarlos, porque la ansiedad y la depresión, pues a veces están juntas, a veces están solo una de las dos, ¿verdad? Pero sí van muy amarraditas de la mano. El hombre dice, no se quisiera ser tan cobarde por desear cosas que tal vez nunca cambien. Al decir nunca cambien, ¿verdad? Hay un pensamiento que se refiere a como que ven el futuro de una forma como muy negra, ¿verdad? Como que mañana va a ser lo mismo, como que mi vida es una rutina, como que es lo que está sucediendo. Y si algo se les parece al confinamiento que las personas estamos teniendo ahora, pues ya entendemos por qué un factor como el confinamiento puede disparar los cuadros ansiosos, ¿verdad? Hay una parte importantísima, ¿por qué estoy aquí? ¿Ok? Entonces él se hace esa pregunta. ¿Sí? Los cuadros ansiosos pueden ser inclusive un síntoma de otros factores, de otras enfermedades, digamos, asociadas, ¿verdad? También de tipo psiquiátrico, alguna de ellas, y cuando escuchamos por qué estoy aquí, también podemos pensar, ¿verdad? En otros cuadros psiquiátricos que pueden estar presentes como trastornos bipolares en un cuadro depresivo, ¿verdad? O en su fase depresiva, o en un cuadro de depresión mayor, ¿ok? Y como decía, el hombre al final dice, al final del día, mañana todo vuelve a empezar. Entonces, como este dibujito que pongo ahí, ¿verdad? Y espero que no se sienta alguien, digamos, identificado, porque no sería lo bonito, pero yo tengo que decirles que en un momento de nuestra vida nos hemos sentido identificados con con este dibujo en el cual somos como un hámster dando vueltas en esa rueda sin fin, ¿verdad? Repitiendo y repitiendo nuestra vida y acumulando de alguna u otra manera tensión. ¿Okay? Vamos allá a empezar ya esa era como la parte introductoria en la cual quería como englobarles, ¿verdad? De alguna manera, pues tal vez de forma inclusive con las imágenes del video, para introducirnos ya en la parte de definiciones y aspectos que la literatura, ¿verdad? Y las nuevas guías hablan sobre la ansiedad. Entonces, cuando hablamos, hay varias definiciones de ansiedad, pero al final todas recaen en lo mismo y son como muy redundantes en ellas. Esta es de la OMS y dice que puede escribirse como la vivencia de un sentimiento de amenaza. Entonces, este sentimiento, esta palabra, sentimiento de amenaza y vivencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede haber una amenaza, pero otra cosa es que la vivamos. Y eso es lo que sucede en los cuadros ansiosos, ¿verdad? La persona vive esa amenaza. ¿Okay? Esa expectación tensa. ¿Verdad? Yo creo que todos pasamos por los exámenes, ¿verdad? Cuando estábamos con la expectación de que teníamos que ir a hacer un examen fuerte ahí y nos sudaban las manos y teníamos esa expectación o esa amenaza, ya sea porque no habíamos estudiado o porque simplemente nos daba ansiedad lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces es una expectación ante el futuro. ¿Okay? Ahora vamos a ver que la ansiedad también se alimenta de aspectos que sucedieron en el pasado, pero realmente los cuadros ansiosos tienden a tener un componente marcado sobre la expectativa futura. ¿Okay? Hay un desequilibrio psicosomático clásico, ¿verdad? O sea, tiene que existir, ¿verdad? Y vean qué interesante, ¿verdad? Un desequilibrio, una alteración del equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o por lo menos desproporcionado con relación al estímulo desencadenante. ¿Qué quiere decir eso? Okay.
más adelante y ahorita ya vamos a ver que la ansiedad es parte de nuestro diario vivir. O sea, no vamos a decir que la ansiedad es algo que vamos a eliminar, porque de hecho la ansiedad es un mecanismo de defensa y supervivencia del ser humano. ¿Ok? ¿Cuándo esto empieza a dar problemas? ¿Verdad? Cuando ese peligro no está, ¿verdad? Voy al ejemplo de la ansiedad que sentíamos antes de un examen. O sea, no hemos hecho ni el examen ni nos daban la nota y ya estábamos ansiosos, ¿verdad? Pensando en que la nota iba a ser una mala nota. Entonces hay una expectación de algo futura que lo vemos negro, ¿verdad? O algo que vemos ahí como que no nos va a ir bien, pero no es un peligro real. O sea, es real cuando ya nos daban el 50, pero mientras no lo tuviéramos, pues realmente estábamos viviendo en el futuro. ¿Ok? O cuando ese cuadro de ansiedad es desproporcionado en relación al estímulo desencadenante. Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Lo que es un estímulo desencadenante para una persona no lo puede ser para otra. Entonces, para aquella persona que tal vez una cosa simple, como, no sé, como haberse perdido su programa favorito, se le echó a perder su ropa favorita, o no encuentra el celular. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo va a generar la ansiedad que alguien pierda el celular? Porque para algunas personas ese hecho no es impactante, para otras sí. A como otros pueden haber perdido su trabajo, ¿verdad? Pueden tener deudas y tal vez no manejan cuadros de ansiedad tan fuertes. Entonces, es por lo menos en lo que se refiere a ansiedad, siempre va a ser muy asociado al individuo, ¿verdad? Pongo esta foto para darle como un matiz en imágenes de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Una desproporción entre el estímulo y el cuadro ansioso. ¿Verdad? Si hay alguien aquí que le tiene miedo a las cucarachas, no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Para que no me malentiendan. Hay gente que le tiene miedo o fobia a las cucarachas, ¿ok? Pero digamos, aquí vemos una cucaracha que está pintada en un papel, ¿verdad? Entonces, aquí no hay una proporción entre un efecto ansioso por una cucaracha que está pintada en un papel. Entonces, esa desproporción es lo complicado en estos aspectos. Ok, vamos a hablar de unas generalidades y vamos a entender algo sumamente importante y que ojalá nos quede bien claros o lo reafirmemos, porque ya lo sabíamos, ¿verdad? En condiciones normales, la ansiedad constituye un impulso vital. Yo se lo mencionaba ahora, ¿verdad? Para el individuo, para que sus funciones normales puedan darse al enfrentarse a situaciones nuevas. ¿Okay? Entonces, imaginémonos como este señor. Vamos caminando por la calle, salimos a hacer ejercicio, o a todos nos ha pasado que vamos caminando por la calle hablando con alguien y de pronto un perro que no habíamos visto en la cochera del vecino nos ladra, ¿verdad? Y queremos tirarnos a media calle. ¿Sí? Inmediatamente el cuerpo entra en estado de alerta. Se empieza a producir cortisol, se aumenta la noradrenalina, empieza a ir más circulación hacia las extremidades para pegarse el carrerón y quedar en media calle, porque es un mecanismo de defensa. Hacer un mecanismo de defensa no podemos eliminarlo, tenemos que tenerlo. Entonces, vamos a ir analizando cuándo ese mecanismo de defensa, ¿verdad? O ese impulso vital deja de ser algo normal para ser algo que es anormal. ¿Sí? Entonces, como le mencionaba, es una emoción normal, ¿verdad? Y depende de su intensidad y su repercusión sobre la actividad de la persona. Si vemos a este hombre, ¿verdad? Está ahí con los teléfonos, haciendo cosas, pues usted lo ve inmutable, ¿verdad? Usted lo ve tranquilo, ¿verdad? O sea, bien peinadito, ni siquiera se le sale un pelito. El hombre está tranquilo manejando todo ese montón de cosas que está haciendo, ¿verdad? Probablemente es una persona que maneja mejor estos cuadros ansiosos, ¿verdad? Y para él es normal esa intensidad. Para otras personas no va a ser normal. Entonces, ¿qué es lo que me va a definir eso? La repercusión que tenga sobre la actividad de la persona. Entonces, esto se convierte en una patología, no algo patológico, ¿verdad? Cuando alcanza un protagonismo que desplaza al individuo hacia la ansiedad como su centro de atención. O sea, esa ansiedad viene a ser lo que la persona va a empezar a desplazar todo. Y esa ansiedad no lo deja ver. Esa cucaracha en papel, ¿verdad? Que es el foco de ansiedad de la foto que vimos anteriormente, no me deja ver lo que está alrededor sucediendo, porque es mi foco de ansiedad, ¿verdad? Esa mesa sucia que estamos viendo en las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos como el de la limpieza, entonces ven algo sucio, una mesa, o ven una mesa sucia, un vaso con una huella digital,
¿verdad? No les importa lo que sucede alrededor porque nada más están viendo el vaso y ese vaso está sucio, ¿verdad? O no me lavé las manos, o habré dejado la casa cerrada, mira, la cocina la habré dejado apagada. Todo este tipo de aspectos, ¿verdad? Que generan los cuadros ansiosos o son desencadenantes en cuadros ansiosos. Aquí ya vemos al individuo, ¿verdad? Completamente diferente al anterior. El hombre es multitareas, pero sudando como un loquito y ya con cara, ¿verdad? No tan contenta o por lo menos inmutable como la del individuo anterior. ¿Okay? ¿Cuál es el comportamiento operante? Aquí ya vamos entrando un poco, ¿verdad? De lo que vimos en el video del hombre aquel sudando, ¿verdad? Viendo a ver dónde está la pastilla, la jefa le reclamaba y el hombre empieza a sentir palpitaciones, siente que se va a morir porque el sentimiento de muerte o de apresión precordial es muy característico de esto, ¿verdad? Entonces la persona empieza a sentir aprensión, angustia, ¿verdad? Con algo que se valora como amenazante. Vuelvo a lo mismo, hay amenazas reales, hay cosas que son, o sea, si llega una persona y lo que han padecido, desgraciadamente, un asalto o algo, pues si viene un ladrón o viene alguien con una pistola, pues yo creo que sí es una amenaza totalmente normal que pueda generar en nosotros un cuadro ansioso, ¿verdad? Pero esa presión angustia, ¿verdad? O angustia, perdón, es ante algo amenazante que de alguna u otra forma, pues no es amenazante como para el común denominador. Que la persona está irritable, ¿verdad? La persona ansiosa no es que está contenta ni está feliz, ¿verdad? Hay un estado de irritación. Y dígame quién en un cuadro ansioso desencadenante o fuera de lo normal se puede concentrar. Es muy, muy difícil, ¿verdad? Y otras características como el nerviosismo, la inquietud, la preocupación, el temor, el pánico, que son muy característicos y creo que todos visualizamos eso. Cuando hablamos de ansiedad, inmediatamente nos vienen este montón de adjetivos para definirla. ¿Okay? Los síntomas somáticos de la ansiedad, porque esto no es una cuestión que está en la mente y usted dice, bueno, es que solo está en la mente. Entonces la persona no debería tener ningún síntoma físico. No, o sea, ese sentimiento de amenaza físicamente se ve a través de síntomas somáticos que impiden que la persona, o sea, cuando la persona dice que está ansiosa y siente que se va a morir, pues no es que se va a morir, ¿verdad? Pues sí siente que le va a dar un infarto. ¿Verdad? O sea, ellos sienten esta opresión precordial que pongo aquí, o sea, la persona lo siente. O sea, realmente y uno de los diagnósticos diferenciales en servicios de emergencia entre un infarto, ¿verdad? Y es siempre un cuadro de ansiedad, ¿verdad? O un ataque de pánico. ¿Okay? Como mencionábamos, palpitaciones, molestias digestivas, ¿verdad? Yo creo que a todos nos han sonado las fripillas cuando nos sentimos un poquito ansiosos, ¿verdad? Las micciones frecuentes, ¿verdad? Muy característico que tengamos muchas ganas de orinar cuando estamos ansiosos. Si hay dolores musculares porque genera cuadros de tensión, ya mencioné la presión precordial, entonces muchas personas terminan haciéndose electrocardiogramas, ¿verdad? O exámenes cardíacos creyendo que tienen infartos cuando realmente son cuadros de ansiedad. La sudoración, ¿verdad? La persona ansiosa se mantiene cansada. Ustedes vieron la cara del actor ahí en la película, ¿verdad? Unas ojeras que le pegaban a la quijada, como desencajado. Su forma de vestir se le veía como descuidada. En la noche no podía dormir. Usted lo veía ahí tomándose la pastillita antes de dormir, porque los cuadros ansiosos realmente cuando están desencadenados o descompensados afectan el estilo de vida de las personas y uno de ellos es el insomnio y cefaleas tensionales. Aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya aquí viene como a resumir todo lo que hemos conversado, o les he dicho hasta el momento, ¿verdad? Que hay una ansiedad fisiológica y normal y hay una ansiedad patológica, ¿ok? Y ustedes mismos pueden leer ahí las diferencias entre ellos. ¿Okay? Entonces, yo hablaba que la fisiológica es un mecanismo de defensa, ¿ok? Pero cuando hablamos de patológica, más bien hay un bloqueo con la respuesta. Porque la persona con cuadro ansioso patológico no puede reaccionar bien ante lo que está en su entorno. ¿Okay? Entonces, hay en el estado fisiológico, hay una reacción en una circunstancia ambiental. Entonces, en un estado fisiológico, ese perro que nos ladró, ese perro, como el dibujo que presenté ahí, pues de alguna manera nos reactivamos ante a un estímulo ambiental para reaccionar fisiológicamente en huida. ¿Verdad? Lo mencionaba que era un mecanismo de supervivencia. Pero cuando esa actividad fisiológica se vuelve patológica, más bien hay una reacción desproporcionada
al evento desencadenante. ¿Okay? Todos podemos tenerle miedo a algo, ¿verdad? Pero cuando esa reacción es exagerada, definitivamente estamos entrando en un estado patológico. Okay. La ansiedad fisiológica es adaptativa y podemos ver la otra es desadaptativa. Es algo que está muy claro, ¿verdad? Una ansiedad patológica no nos permite adaptarnos al medio, más bien nos aleja del medio. ¿Sí? El rendimiento más bien debe mejorar. Por ahí me gusta ver algunas veces las bibliografías de los deportistas, ¿verdad? Y estos que pues tienen también, inclusive, trascienden a través de sus éxitos, ¿verdad? Y todos ellos siempre hablan del miedo, de la ansiedad y aspectos de eso, ¿verdad? Pero las formas en las que ellos utilizan eso para mejorar su rendimiento, ¿ok? El problema es cuando eso empeora el rendimiento. Y también estos mismos deportistas, muchos han mencionado que por un cuadro ansioso han perdido entrenamientos de 4 años y no han ganado la medalla olímpica que perdieron en unos segundos por un cuadro de ansiedad. Entonces, el entrenamiento, eso se puede entrenar, ¿verdad? Por eso, esto tiene que entrenarse tanto físicamente como mentalmente. Okay. El fisiológico no tiene un componente somático muy marcado, el cuadro ansioso patológico sí, y la ansiedad fisiológica, pues por supuesto no requiere atención psiquiátrica, pero la patológica sí requiere una atención o una demanda de parte de que lo vea un profesional en el área de psiquiatría, inclusive esto lo trabajan mucho también los psicólogos. ¿Verdad? Es muy interesante que este tema lo hayan escogido los compañeros porque imaginen ustedes cuántas personas ansiosas pueden recibir en farmacia de comunidad o los compañeros de hospital pueden recibir personas con tratamientos de benzodiazepinas y otras cosas y ocupan también este grado de educación para poder entenderlos. ¿Habrá o no habrá factores de riesgo para padecer ansiedad? Sí existen factores de riesgo para padecer de ansiedad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Tampoco es que estamos totalmente inmunes a esto, ¿verdad? Y el que diga que está inmune a la ansiedad, pues yo creo que está bastante equivocado. Dentro de los factores que encontramos, ¿verdad? Hay unos biológicos, psicosociales, traumáticos, psicodinámicos y cognitivo-conductuales. Vamos a ahora desarrollar rápidamente algunos de ellos, ¿verdad? Creo que vamos con buen tiempo y para desarrollarlos, ¿verdad? Factores biológicos. Se ha visto que hay una predisposición genética a padecer de ansiedad en algunas personas. O sea, esto puede ser debido a un desequilibrio en neurotransmisores o de alguna manera personas ansiosas también pueden heredar a su progenie cuadros de ansiedad. Pero se ha visto que principalmente en estas 3 áreas, en los trastornos de pánico, en los obsesivos compulsivos y en las fobias sociales. Entonces sí hay un factor biológico que puede ser predisponente para que la persona pueda padecer de cuadros de ansiedad. Okay. Factores psicosociales. Okay. Esto más que todo, cuando hablamos de factores psicosociales, son aquellos factores desencadenantes de ansiedad. Lógicamente encontramos que las relaciones interpersonales pues, llegan a ser, ¿verdad?, uno de los factores más complicados de manejar, ¿verdad? Ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amigos o en cualquier grupo en el cual personas estén juntas, puede haber factores interpersonales que puedan desencadenar entre ellos, principalmente cuando hay conflictos, cuadros de ansiedad. De ahí, yo creo que ahora más que nunca, ¿verdad?, podemos hablar de aspectos socioeconómicos, pobreza, desempleo, las tarjetas de crédito están llenas, podré pagar o no pagar el préstamo, ya sea porque nos compliquemos solos o porque las circunstancias del medio, ¿verdad?, lo hayan generado, pueden ser factores gatillo para generar cuadros ansiosos. Y eso muy pegadito con la parte laboral, no solo es de que si tengo trabajo, sino si nos tenemos una jefecita como la dama que vimos ahí en el video, ¿verdad?, que realmente hay personas, ¿verdad?, jefes y jefas que definitivamente son un gatillo, ¿verdad?, buenísimo porque son expertos en generar ansiedad en sus equipos de trabajo creyendo que con eso van a mejorar, ¿verdad? Probablemente, como vimos anteriormente, una ansiedad fisiológica podría mejorar nuestro rendimiento, entonces hay que saber hasta dónde empujar. Para aquellos que aquí tienen a su cargo, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría tenemos, pues ya aunque sea desde nuestro lugar de trabajo, el manejo, la interacción con personas, analicemos a veces cuándo desencadenamos nosotros o somos el foco de que podamos desencadenar en nuestros colaboradores o quien esté alrededor de cuadros ansiosos por
nuestra accionar. ¿Okay? Educación en la infancia, ¿verdad? Aquí yo me acuerdo muy bien de que cuando temblaba, ¿verdad? Mi abuela, que vivió muchos años con mi familia, pegaba unos gritos y era aquello como si fuera el fin del mundo. Mi mamá, por otro lado, pegaba gritos. ¿Okay? No es que yo pegue gritos, yo no le tengo miedo a los temblores, pero mi hermana es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un aspecto que es heredable y otro que es aprendido. O sea, quiere decir que nosotros podemos traspasarle a la gente a través de nuestro ejemplo cuadros ansiosos o miedos o pánico a ciertas cosas, ¿no? Entonces, esos son los principales. Hay muchos más factores psicosociales que pueden intervenir en que se desencadene cuadros ansiosos. Factores traumáticos es un hecho que, ¿verdad? Que, bueno, aquí hay unos cuantos, pero puede haber cualquier cantidad. Accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros. Las personas que han sufrido algún tipo de circunstancia de este tipo, pues de alguna manera pueden tener cierto grado de ansiedad, un accidente de tránsito, ¿verdad? Alguna situación que se salga de control o que haga recordar ese hecho que generó una impronta en la mente de la persona, puede desencadenar cuadros ansiosos. Y esto es muy interesante porque muchas de las terapias cognitivo-conductuales que más adelante vamos a ver como tratamientos no farmacológicos van en torno a que las personas se encuentren en estos eventos traumáticos, porque a veces la gente ni lo sabe, pero resulta que entonces empiezan a hacer ansiedades a ciertas cosas que ni siquiera sabían que por qué las hacen, es porque los asocian a un evento traumático de su juventud, ¿okay? O de cosas cuando estaban niños que ni cuenta se dan. Los factores psicodinámicos están muy asociados al asunto de los eventos traumáticos, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, tiene que ver con los mecanismos de defensa que las personas usan para poder enfrentar estos aspectos traumáticos que mencionaba anteriormente. Esto es un concepto muy del área del psicoanálisis, ¿verdad? Y tiende a ser hasta ciertamente muy específico digamos, del famoso de las personalidades, ¿verdad? O de los mecanismos de defensa que usamos las personas para poder defendernos ante esos traumas, ¿verdad? Entonces, los factores psicodinámicos principalmente son medidas defensivas que las personas tienen para poder manejar la ansiedad. ¿Okay? Entonces, ahí en tele, ¿verdad? Continuamente vemos programas y por ahí vemos uno que es el de acumuladores compulsivos. Entonces, estas personas empiezan a acumular, ¿verdad? Entonces hay un factor de defensa que es la acumulación generada por un evento traumático, ¿verdad? Que puede ser desencadenante de los cuadros ansiosos. Estas personas cuando les limpian la casa, si ustedes algún día se han tomado un tiempo de estos programas, entran en estados de ansiedad, usted los ve sudando, usted los ve con palpitaciones, con miedos. ¿Por qué? Porque estos factores psicodinámicos se ven alterados, sus mecanismos de defensa se ven alterados. Por eso tampoco es tan aconsejable enfrentar a la persona a su cuadro ansioso sin conocer cómo es que debe hacerse. Y por último, están los factores cognitivos conductuales, ¿verdad? Este es un poco más aquellas cosas en las cuales nosotros, cómo enfrentamos y cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Vean esta muchacha, no puedo, todo me da pena, todos me observan, ¿verdad? Entonces, es aquella persona, cuando nosotros vamos y nos vamos a hablar ante público, entonces resulta que y si me trabo y si digo una tontería, ¿qué van a pensar? ¿Estaré bien peinado o mal peinado? No pongo la cámara en Zoom porque resulta que no sé, no me veo bien. Entonces, todos esos pensamientos negativos son factores cognitivos conductuales que la terapia cognitivo-conductual, de hecho, trata de convertir de algo negativo, pasarlo a algo positivo, ¿verdad? Entonces, el no puedo, pasarlo a puedo, ¿verdad? Todo me da pena, nada me da pena. Y ahí va, ¿verdad? Así eso es lo que trabajan los especialistas en estas áreas para empezar a darle herramientas a las personas para que puedan defenderse ante estos cuadros ansiosos. Vean qué interesante esta. Y la puse y quiero profundizar en ella porque los que tenemos hijos adolescentes o tuvimos o tienen hijos que van para allá o han visto adolescentes, resulta que estos factores cognitivos conductuales pueden ser imitados, ¿ok? Entonces usted ve ahora
que los cuadros ansiosos de los chiquillos, dice, qué raro, porque estos chiquillos son como muy iguales en todo, porque resulta que esas respuestas ansiosas son como parte del grupo de la manada, ¿verdad? Todos los seres humanos queremos encajar en un grupo y a veces si no imitamos esas respuestas de los grupos, definitivamente puede sentirse aparte o no ser parte de esos grupos. Y esto genera estos mecanismos de condicionamiento. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar como de los chiquillos que hacen el cutting, ¿verdad? Que se cortan por cuadros ansiosos. Entonces resulta que sale ahí algún famoso de YouTube o en tele o estos youtubers o influencers o pónganle en el nombre que ustedes quieran, cortándose y los chiquillos, ¿verdad? Cortándose. Usted podrá decir, bueno, Dios mío, ¿cómo hacen eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que yo le digo que limpie el cuarto y no lo limpie, pero un baboso a miles de kilómetros de distancia les dice que se corten y se cortan, ¿verdad? Porque eso genera un condicionamiento y es la forma en que ellos desencadenan, perdón, ellos condicionan su ansiedad o ellos logran expresar su ansiedad. Y entonces resulta que se vuelven lo que llamamos tal vez los adultos, y nos cuesta entender a veces, pero pues hay que meterle más cabecita, como modas. ¿Por qué es esa moda, verdad, de cortarse? Ok, vamos a entrar en el DSM-5, ¿verdad? Siempre es el manual de psiquiatría que nos da clasificaciones y en el cual se basan la mayoría de los sistemas de salud del mundo. Ahí podemos encontrar sobre todas las enfermedades psiquiátricas y en el último DSM-5 encontramos esta clasificación desde 2013, ¿verdad? Vean qué montón. Les digo que no vamos a hablar de todos porque de ahí, si no, no nos alcanzan las 2 horas. Vamos a verlos como de forma un poco general o si ustedes quieren, ¿verdad? En el momento de preguntas, si le queda duda con alguno, pues podemos profundizarlo, si ustedes gustan. Aquí encontramos, ¿verdad? Algunos que tal vez nosotros conoceríamos un poquito más frecuentemente, los trastornos de ansiedad generalizada, ¿verdad? Son muy comunes. Los trastornos de ansiedad social, ¿verdad? Diríamos que son aquellas personas que tienen de alguna manera problemas de interacciones o le cuesta interaccionar con las personas o le genera ansiedad, alguna fobia específica, ratones, cucarachas, al agua. Usted puede encontrar fobias como personas, ¿verdad? De todo hay. El mutismo selectivo, algunas personas tienden a generar cuadros ansiosos y lo que hacen es no hablar. Entonces, es una cuestión muy interesante, es muy frecuente en la adolescencia, ¿verdad? Trastorno de ansiedad por separación, en los términos que sean, relaciones en pareja, los chiquillos ahora, al separarse de sus pares, ¿verdad? De sus compañeros, han tenido un grado de ansiedad por la separación de ellos. Entonces, todo esto son, digamos, clasificaciones que tiene el DSM-5 con respecto a cuadros ansiosos. Y hay otros cuadros asociados a otras enfermedades médicas, ¿verdad? Y están los cuadros ansiosos asociados a sustancias o medicamentos. Y todos sabemos que hay sustancias que pueden generar cuadritos de ansiedad, principalmente aquellos que son estimulantes del sistema nervioso central. En el DSM-5, dentro del párrafo, podemos decir, dentro del capítulo de trastornos de ansiedad, mete los trastornos obsesivos compulsivos, pero como muy a la par de la clasificación anterior, pero sí como algo aparte. ¿Okay? Digamos como muy relacionado, es la palabra que andaba buscando, muy relacionado, pero como un trastorno aparte. Y entre estos encontramos los trastornos de acumulación, como les decía, aquellos que acumulan, el skin picking, ¿verdad? Que son las escoriaciones, aquellas personas que se hacen daño. Es muy característico ver que tal vez algunos han intentado hasta suicidarse, o ustedes ven sus brazos cortados, ¿verdad? O el cutting que llaman los chiquillos. Yo tengo una hija de 16 años, ¿verdad? Y un día tantos, sí, fulano se cortó, el otro se cortó. Y yo decía, ¿pero qué es eso de cortar, verdad? Y mi hija mayor, entonces son cosas que uno va enfrentando inicialmente. Y yo decía, ¿qué es esto de cortar? Cuando ya me fui averiguando que es como una moda, ¿verdad? Entonces los chiquillos ahora, en la adolescencia, tienen frustración y resulta que se cortan, ¿verdad? Espero que nadie tenga que enfrentar una situación de esas, pero tienen que conocerla. Muchas personas adictos a ciertos medicamentos, cuando están en sus estados depresivos, o sea, cuando pasa el efecto, principalmente aquellos que generan mucha estimulación del sistema nervioso central, cuando están, digamos, sin esa estimulación, entran en estados depresivos profundos que generan cuadros ansiosos y a veces tienden a cortarse. Entonces es muy frecuente que les vean cicatrices en sus extremidades. Trastorno, ¿verdad?, de sustancias, entonces por abuso de sustancias, ya se los acabo de mencionar, y trastorno de obsesivos compulsivos asociados a condiciones médicas propiamente, porque hay enfermedades que pueden generar trastornos obsesivos compulsivos. Okay.
vamos ya entrando aquí en la parte, digamos, en la que los farmacéuticos podríamos decir que nos encontramos un poquito más a gusto, ¿verdad? Cuando nos hablan de neurotransmisores y receptores y cosas de ese tipo. Entonces, ya pasamos un poco por la parte diagnóstica, espero les haya quedado bien claro, si no, ahora repasamos. Y ya cuando tenemos esa parte diagnóstica y vamos detectando, tenemos que ver entonces cómo es qué es lo que funciona, qué es lo que está sucediendo a nivel cerebral, y no solo cerebral, en otras partes del cuerpo, porque digamos, por ejemplo, la serotonina no solo se produce a nivel cerebral, el estómago es una de las partes del cuerpo que más serotonina produce. Y ya con eso nos podemos explicar, ¿verdad? Por qué estamos gastríticos o nos suena la pancita cuando tenemos un cuadro de ansiedad. Entonces, hay muchos neurotransmisores involucrados, pero tenemos apenas 2 horitas para hablar de todo, ¿verdad? Y el tema es muy rico, entonces me enfoqué en los principales. Entonces, vamos a hablar principalmente de los complejos GABA benzodiazepinas, ¿verdad? GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema serotoninérgico, ahí estamos hablando de serotonina, y el noradrenérgico, ¿verdad? Esos son los sistemas principales que participan dentro de los cuadros ansiosos. El primero, que es la señora GABA, ¿verdad? Entonces, el GABA, como les decía, es un neurotransmisor inhibidor, ¿verdad? Si vemos aquí, tenemos una neuronita presináptica y la de abajito es la neuronita postsináptica. Entonces, el impulso pasa de la neurona, ¿verdad? Debería decir así, debería seguir, ¿verdad? Así es como se da el impulso. ¿Qué es lo que hace GABA, verdad? Al recibir el impulso, GABA es un neurotransmisor inhibidor que tiende a liberarse a nivel presináptico, tiene su receptor a nivel postsináptico, si lo vamos viendo aquí, ¿verdad? Digamos, aquí en el impulso, paso 1, en el paso 2, los sitios de almacenamiento presinápticos empiezan a liberar GABA, ¿verdad? Esta GABA liberado está en el espacio intersináptico, ¿verdad? Ese espacio donde no está solito GABA, ¿verdad? Hay una gran cantidad de neurotransmisores y este neurotransmisor llega a nivel postsináptico y reacciona con sus receptores en la neurona 2. ¿Okay? Y es lo que empieza a permitir, ¿verdad? Y se activa los canales de cloro, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se inhiba porque no permite la despolarización de la membrana, entonces se da un efecto inhibidor del impulso. Entonces este impulso se hace muchísimo más lento. Prácticamente, ¿verdad? Si pasamos de este dibujito a este otro, ¿verdad? Ven por aquí donde dice benzodiazepinas. ¿Ok? Entonces más bien es como aquí la flechita, ¿verdad? Entonces, imaginemos ya ese receptor postsináptico, ¿verdad? Que es este. Entonces, resulta que este es el canal de cloro. Entonces, ¿qué es lo que hace el neurotransmisor? Lo que hace es permitir, ¿verdad? Que el cloro pase a través de la membrana desde el espacio, desde el espacio extracelular al intracelular para no permitir la despolarización. Entonces, en ese receptorcito encontramos a GABA, que está por acá arriba, que tiene un sitio de acción, ¿verdad? Y por aquí encontramos las benzodiazepinas que también tienen un sitio de acción, ¿verdad? Los barbitúricos tienen otro y todos los que son tranquilizantes tienen estos sitios de acción, ¿verdad? Entonces, cuando son agonistas de este receptor y lo que hacen es generarme el efecto inhibidor, ¿ok? Para no permitir que se despolarice la membrana. Entonces, GABA es inhibidor, ¿verdad? Si lo vemos así, baja el impulso, ¿ok? Cuando hablamos de la señora serotonina y vamos a profundizar un poco más en el tema de depresión, ¿okay? La serotonina, hablamos principalmente de los receptores 5-HT. ¿Okay? Estos receptores 5-HT modulan una cantidad enorme de procesos en el cuerpo. ¿Okay? Y estos receptores los tenemos alrededor también de todas partes. ¿Okay? Entonces, el 5-HT1A, que es el que está muy asociado a la ansiedad, ¿verdad? Es un receptor que de alguna u otra manera cuando encontramos niveles bajos de serotonina o inclusive altos de serotonina que también pueden generar efectos de sobreestimulación de este receptor, vamos a ver que al fin y al cabo va a haber una alteración, si ustedes lo ven aquí, regulación del sueño, inhibición neuronal, alimentación, termorregulación, ansiedad por este lado, depresión, ¿verdad? Actividad o hiperactividad, dependiendo de la estimulación. Entonces ya vamos entendiendo, puchis, mira, los síntomas del ansioso que vimos ahora, ¿verdad? Tienen que ver mucho con la estimulación de estos receptores. Por eso, los antidepresivos son de primera elección en el tratamiento de los cuadros ansiosos. Y ahora cuando veamos el tratamiento
el tratamiento farmacológico lo vamos a terminar de repasar. Y bueno, ahí están el resto de receptores. Ustedes mismos pueden verlo. Vean este, el 5-HT4, es un receptor asociado a la motilidad gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, si una persona antes de un momento especial siente ganas de ir al baño porque siente que se le afloja un poquito los esfínteres, créanme, ¿verdad? Se van a acordar ustedes ahí que hay un problemita serotoninérgico que puede estar generándome esas ganas de ir al baño por nervios, que llama las personas. Este es una foto como, ¿verdad? Muy bonita porque podemos ver que a nivel presináptico tenemos receptores 5-HT y también a nivel postsináptico. O sea, tenemos en ambos lados, ¿ok? Y vemos los diferentes tipos de acción que tienen todos estos neurotransmisores y también los medicamentos. Entonces, volvemos a lo mismo, el impulso viene para acá y en buena teoría tendría que seguir aquí. Y es la forma en que cómo se comunica el cuerpo a través de neurotransmisores, ¿verdad? Son los mensajeros que pasan de aquí para allá. Algunos de ellos actúan sobre receptores aquí y otros sobre receptores acá. Principalmente acá, a nivel presináptico, es para inhibir la producción de estos neurotransmisores y a nivel postsináptico, pues para generar en el receptor un efecto agonista. ¿Sí? Por aquí encontramos antipsicóticos, por aquí ansiolíticos, ¿verdad? Por aquí encontramos los antidepresivos imados, que hablaremos el otro mes, y los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina, y todo ese montón de medicamentos, pues, que vamos a analizar dentro de un rato. Y todo este espacio que está aquí, que es el espacio intersináptico, donde está esa competencia por los receptores para actuar. Y el cuerpo pasa entre producir los receptores que van a estimular el impulso y los que son inhibidores, y se da la recaptura de serotonina, y se da la liberación de serotonina, y en eso pasamos todo el tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Y todo eso sucede en cuadros ansiosos, y es de forma, ¿cuándo esto empieza a dar problemas? ¿Verdad? Ya vamos pasando a noradrenalina. Cuando la liberación de todos estos neurotransmisores, ¿verdad?, se da debido a esos factores externos que de alguna otra manera ese mecanismo de defensa natural o de supervivencia lo tenemos sobreestimulado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, si tenemos tensión en el trabajo, pero logramos tener esos escapes de la tensión a través de deporte, llegamos a la casa y nos tranquilizamos, a través de cosas espirituales, yoga o algunas otras cosas que pueden bien enfocar, digamos, esos cuadros ansiosos, pues no vamos a sentirnos tan cargados. ¿Qué es el problema? Que cuando ese mecanismo de supervivencia diario y es permanente. Y entonces creo que todos hemos escuchado, ¿verdad?, hablar de los radicales libres, empezamos a escuchar de las sustancias que son tóxicas para el cuerpo. Entonces vienen aquellas terapias novedosas de desintoxicación, ¿verdad? Y no lo crean, ¿verdad? Cuando liberamos cortisol o estamos hasta arriba de cortisol, pero ese cortisol tiene que bajar, pero cuando estamos en estado de alerta siempre, que le damos chance de bajar, es cuando tenemos problemas y empezamos a sintomatizar, ¿verdad? Y es por eso que se resfría tanto a las personas, y es por eso que de alguna u otra manera el sistema inmunológico se ve afectado. Bueno, sigamos con la noradrenalina, ¿verdad? El tercer neurotransmisor. Ese es un neurotransmisor, pues, que actúa a través de un montón de receptores, ¿ok? Los receptores alfa y los beta, ¿verdad? Y los alfa tenemos alfa 1, alfa 2, y beta 1, beta 2 y beta 3, ¿ok? Y ellos son mediadores de un montón de acciones en el cuerpo que podemos ver acá. Lógicamente no vamos a hablar de beta bloqueadores o alfagonistas o cosas de ese tipo. Yo lo que quisiera es que ustedes noten y vean en esto, dependiendo del receptor, ¿verdad?, cuáles son el montón de funciones que el cuerpo humano, ¿verdad?, va a regular. Entonces, por decir un ejemplo, cuando nosotros estamos en la necesidad de huir ante algo que necesitamos huir como mecanismo de supervivencia, se da una liberación exagerada de insulina, ¿verdad? ¿Para qué? Para meter azúcar en la célula, y ese azúcar a nivel muscular nos permite pegarnos el carberón, ¿verdad? Y eso es en cuestión de milisegundos. Ahí vamos a encontrar un poquito de influencia del receptor beta 2, ¿verdad? Entonces, también vamos a encontrar efectos de piloerección, que de hecho es muy frecuente en las personas con cuadros ansiosos, ¿verdad? Encontramos también que está el efecto compensatorio de disminución de la insulina del alfa 2. Entonces, como vemos, la noradrenalina, pues tiene que ver con muchos efectos terapéuticos
y por eso nos da taquicardia cuando estamos en cuadros ansiosos debido a los receptores beta, ¿verdad? Que tiene que ver con la contracción del corazón. ¿Verdad? Entonces, para resumir, estamos hablando de GABA, serotonina y noradrenalina. ¿De acuerdo? Ya basándonos en esto, ¿verdad? En la parte como fisiológica de lo que está sucediendo ahí y en la liberación de estos neurotransmisores, vamos a entrar al plan terapéutico. ¿Ok? Porque entonces ya el plan terapéutico vamos a ver el mecanismo de acción de estos medicamentos y cómo es que están funcionando y una actualización de ellos. ¿Ok? Vamos a hablar primero de medicamentos ansiolíticos propiamente como definición, ¿verdad? Aquellos que le mencionan como medicamentos ansiolíticos. A través del tiempo, las casas farmacéuticas y los investigadores han tratado de buscar ese ansiolítico ideal. ¿Y cuál es ese ansiolítico ideal? Es aquel que suprime los síntomas ansiosos sin producir efectos secundarios que afecten la rutina de la persona. ¿Cuál es el más común? Sedación o sueño. Pero podemos encontrar otros, ¿verdad? Aquellos efectos secundarios como disfunción eréctil, ¿verdad? Aquellos efectos secundarios como disminución de la libido, aquellos efectos secundarios anticolinérgicos que van a afectar a la persona. Entonces, nada ganamos con controlar la ansiedad a alguien si de alguna manera los efectos secundarios le van a afectar. Entonces, el target siempre ha sido encontrar ese ansiolítico ideal y si no es un medicamento ideal, por lo menos el uso de algunos en conjunto lleguen a dar el efecto ansiolítico ideal. Bien. Entonces, este pobre hombre, ¿verdad? Se parece mucho al del video, entonces está ahí en las noches con los ojos pelados, ¿verdad? Y no sabe ni qué hacer, ni qué dormir, y tiene sus pastillitas aquí. Saber cuáles serán, pues no sabemos, pues podría ser alguna de estas tres que estamos acá. Okay. Hay muchos medicamentos que se usan para tratar la ansiedad, ¿verdad? Y les decía que hasta medicamentos de tipo natural, ¿verdad? La melatonina, la usan por ahí, la hierba de San Juan y otras cosas, pero vamos a hablar de los principales y los cuales están en las guías médicas. Entonces, hacer un tema tan amplio, vamos a enfocarnos en eso y tal vez podemos después, si nos da chancecito, reflexionar sobre aquellos tratamientos no tradicionales para tratar la ansiedad. ¿Okay? Entonces, sedantes e hipnóticos podemos poner como el gold standard las benzodiazepinas, ¿verdad? Ahora no, desde hace muchos años las benzodiazepinas han sido tratamientos, ¿verdad? Que se han utilizado para tratar los cuadros ansiosos y muchos de ellos de forma desproporcionada. ¿Por qué? Porque resulta que los ansiolíticos sedantes que teníamos antes eran los barbitúricos y eran muy problemáticos, tenían muchas interacciones y adicionalmente muchos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, cuando se descubrieron las primeras benzodiazepinas, hubo un brinco, un salto cuántico, porque eran relativamente más seguras que los barbitúricos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hablar de las benzodiazepinas? Que han sido víctimas de su propio éxito. Entonces ahora el uso es proporcionado de ellos, ¿verdad? Principalmente en el adulto mayor, que tiene muchos cuadros ansiosos y problemas para dormir. Entonces ya encontramos problemas cognitivos en ellos. Entonces se asocia a un aumento en las quebraduras de cadera porque la somnolencia y la ataxia que producen puede generar caídas en los adultos mayores. Entonces sí hay que manejarlas con mucho cuidado porque pasaron de ser un tratamiento para cuadros agudos y por un tiempo corto a ser tratamientos prácticamente crónicos. Encontramos los agonistas parciales del receptor 5-HT1A, ¿verdad? Que es el receptorcito que vimos vimos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, este es un agonista parcial, no es un agonista total del receptor. El más conocido, ¿verdad? La familia se llaman azapironas, ¿verdad? Pero en este caso, la que es más conocidilla y se encuentra en las farmacias es la buspirona. Este es un buen tranquilizante, como es un agonista parcial, no genera mucha somnolencia, tranquiliza a la persona, pero podríamos decir que es que tratar cuadros ansiositos como muy leves y como muy de tiempo corto, ¿verdad? Entonces tenemos la semana de exámenes y entonces la persona puede usarlo en esa semana, nada más. No sé, tenemos una persona que va a un juicio y está muy nervioso, puede tomársela ahí antitos del juicio. Tengo una defensa tesis, toma la buspirona, ¿verdad? En caso de que eso ya le impida, ¿verdad? O ya veamos que no le va a permitir hacer su presentación, entonces se puede utilizar eso. Y encontramos un montón de medicamentos, ¿verdad? Que se meten en una categoría, que son aquellos que generan un bloqueo de un componente vegetativo.
Y ahí realmente los más utilizados son los antidepresivos, ¿verdad? Que son una familia enorme de medicamentos y con sus diferentes subfamilias, ¿verdad? Y estos son los más utilizados. Pero encontramos bloqueantes beta-adrenérgicos que también se utilizan mucho, ¿verdad? Propanolol se utiliza principalmente. Y ustedes ven, y si hay compañeros que trabajan aquí en la Caja de Seguro Social, saben que los antihistamínicos se utilizan montones por su efecto somnoliento o de somnolencia para tratar los cuadros ansiosos, principalmente el insomnio. Pero propiamente como un efecto ansiolítico no lo tienen. Porque si ustedes analizan el mecanismo de acción de los anti-H1, ¿verdad? De los antihistamínicos, pues ya entendemos por qué no. Porque no son realmente, o sea, atacan el síntoma y pueden ayudar un poquito, pero realmente no ayudan mucho a controlar la enfermedad. Y en los últimos años hemos hablado de los neurolépticos, ¿verdad? Podemos ampliar un poco más con el uso de neurolépticos cuando veamos la parte de antipsicóticos, pero está muy ¿cómo podemos decir? Hay cosas a favor y cosas en contra. ¿Okay? Principalmente en aquellos neurolépticos que de alguna manera tienen un mecanismo asociado a serotonina, noradrenalina, pero la mayoría de los neurolépticos están asociados a dopamina, ¿verdad? Que ya es otro mundo. Entonces, se ha visto que algunas combinaciones de estas pues no funcionan muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Hablemos de las señoras benzodiazepinas, ¿verdad? Lo voy a ver de forma general, porque como es una actualización, ¿verdad? No vamos a entrar tan profundamente en ellas. Desde el punto de vista farmacológico, vamos a verla ahora en las guías, ¿verdad? Porque aquí, como es una actualización, la guía es ver las guías y qué papel tienen las benzodiazepinas en eso. Las benzodiazepinas, como ya dijimos, tenemos un mecanismo en el cual es GABAeico, o sea, es un precursor de GABA o da un efecto tipo GABA, o sea, un efector, ¿verdad? Y lo que hace es permitir el ingreso de cloro a través de la membrana y bajar el umbral para que no se despolarice la membrana. ¿Okay? Tiene muchos efectos, por eso les decía que han sido víctimas del propio éxito, ¿verdad? Efecto ansiolítico, efecto hipnótico, se usa para dormir. Miorelajante, ¿verdad? Por ahí los inyectan, ¿verdad? Y anticonvulsivante. No todos, pero sí algunos de ellos. Y por ahí inclusive algunos se utilizan para preanestesia, ¿verdad? Como el midazolam, y por su efecto, digamos, que no es un anestésico total, pero sí deja a la persona adormecida, y por su efecto de que afecta la memoria anterógrada, ¿verdad? O sea, amnesia anterógrada, entonces las personas reciben procedimientos muy leves o muy superficiales, como una gastroscopía, y los sedan con midazolam. Se usa principalmente como preanestésico. Y los efectos secundarios más comunes: sedación, somnolencia, ataxia, la incoordinación motora, este problema de la memoria anterógrada que se agrava muchísimo más con el uso continuo, ¿verdad? Empieza a haber problemas cognitivos. Y hay por ahí uno que da conducta agresiva o hostil por desinhibición, casi siempre es al principio, ¿verdad? Que es aquella persona que se desinhibe porque, al igual que todo supresor del sistema nervioso central, al principio podemos tener un efecto inhibidor de mecanismos inhibidores, ¿verdad? Entonces, un efecto un poco como lo hace el alcohol, ¿verdad? En aquella persona que es tímida, se toma la primera cervecita y usted lo ve bailando y echándole el cuento a todas las muchachas, ¿verdad? Y uno dice, ¿quién es esa timidez que tenía? ¿De dónde terminó? Terminó en la primera cerveza porque esos centros inhibidores fueron inhibidos por el alcohol. Entonces, esa hostilidad, ¿verdad? Ya podríamos entrar en la que ya podríamos, digamos, como ponerlo al lado de aquel que arma un pleito en media cantina, es porque la persona puede eventualmente volverse hostil, ¿verdad? Volverse hostil por el efecto inhibidor del inhibidor. ¿Okay? Espero que haya quedado claro y no me haya enredado entre las palabras de inhibidor, si no lo ampliamos, créanme. Esto es un cuadrito muy bonito, ¿verdad? Ahí podemos ver los tipos de benzodiazepinas. Ellos se dividen siempre en los de vida media corta, ultra corta, intermedia corta y los de vida media larga. ¿Qué importancia tiene eso? Pues es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé si a algunos en su experiencia les ha pasado de personas que los médicos les prescriben los ansiolíticos o las benzodiazepinas y no sé, se los dan para insomnio y dicen, es que vieras que a las 2 horas o 3 horas estoy con los ojos pelados nuevamente. Es porque tal vez la escogencia del medicamento no es la mejor, ¿verdad? Yo he visto muchas personas que le dan midazolam o dormicum, ¿para qué? Para que concilie sueño
sueño, pero de la mañana se levanta con los ojos pelados. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media muy, muy corto. Entonces se usa para cosas más pequeñitas. ¿Qué importancia tiene eso? Si queremos controlar los efectos secundarios del medicamento, tenemos que saber a qué estamos enfrentando. Si no tenemos claro cuál es el tiempo de vida media de esta benzodiazepina, pues bien, después no vamos a saber cómo decirle al pacientito porque al otro día amanece todavía muy borracho de haber tomado el medicamento. Y porque va al trabajo y tiene problemas para desenvolverse y se siente como dormilado, ¿verdad? O somnoliento. O porque esa persona que maneja una máquina importante, no sé, una imprenta, una guillotina, un chofer de bus que puede tener un cuadro ansioso, ¿verdad? Y toma su tratamiento, es un peligro que debido a que no se controla bien la dosis o el medicamento que está tomando, puede eventualmente haber un accidente debido a un efecto secundario de él. Encontramos los antidepresivos, ¿verdad? Con la familia, con todas sus familias, los famosos, los IMAO viejos, ¿verdad? Que ya son muy pocos los que podemos encontrar. Los tricíclicos, que son los viejitos que todavía funcionan y se usan mucho. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los que mandan en estas categorías. Los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que están tratando de desbancar a los selectivos de serotonina. Y lo que llamamos atípicos, que son aquellos que tienen mecanismos de acción que no son serotoninérgicos ni noradrenérgicos, o por lo menos no tienen esa combinación. Algunos de ellos más que todo dopaminérgicos. ¿Okay? No tienen acción antidepresiva, ansiolítica y analgésica, digamos, son los usos más frecuentes, ¿verdad? No tienen efectos muy relajantes, muy rara vez, ni efectos lógicamente hipnóticos, porque la somnolencia, a pesar de que algunos la generan, no es tan grande. Y decimos efectos analgésicos, no desde el punto de vista de un analgésico como tal vez lo veamos, ¿verdad? Como una INE o algo, sino que se utilizan montones, ¿verdad? Para enfermedades como tipo neuropatías o fibromialgias o enfermedades asociadas, ¿verdad? Al sistema nervioso central. ¿Ven? Entonces, no tanto a dolor propiamente musculoesquelético. Reacciones adversas son un poco pareciditas, ataxia, la náusea es muy frecuente, porque acordemos aquí el receptor 5-HT, ¿verdad? Que tiene que ver con la náusea, entonces el efecto secundario más común es ese. Entonces, casi siempre al principio del uso del tratamiento, los cuadros diarreicos son muy frecuentes y cuando veamos antidepresivos, vamos a ver el síndrome serotoninérgico, ¿verdad? Que es algo súper importante de ver y que es muy detectable a nivel de nuestra práctica, por lo menos en farmacia de comunidad y por qué no a nivel hospitalario, ¿verdad? Si un paciente tiene la confianza de hablar de algunos síntomas, entonces hablaremos del síndrome serotoninérgico, ¿verdad? Y uno de los síntomas son esos cuadros diarreicos que a veces se confunden con un efecto secundario cuando es que la persona está sobredosificada de medicamentos serotoninérgicos. Algunos genera insomnio o somnolencia, no es tan marcada como las benzodiazepinas. Algunos generan cierto grado de inquietud, ¿verdad? Más que todo debido a su efecto sobre noradrenalina y los famosos efectos anticolinérgicos que encontramos más en los tricíclicos y en todos encontramos, ¿verdad? Porque la boca seca y las disfunciones eréctiles y ¿cómo se llama? Los efectos anticolinérgicos son muy frecuentes en todos, pero más marcados en los medicamentos tricíclicos. Bien, aquí vemos toda la familiota, ¿verdad? En el próximo mes vamos a analizarlo más profundamente, ¿verdad? Entonces encontramos estos, como les digo, estos son los que más se utilizan, ¿verdad? Estos que están por acá están muy, pero muy, como son más nuevos, están habiendo cada vez más estudios para tratar padecimientos como la ansiedad en estos medicamentos. Encontramos los que son más atípicos como estos, ¿verdad? Ahí encontramos el bupropión, que tiene que ver más que todo con adicciones, aunque también tiene un efecto antidepresivo. Los IMAO, ¿verdad? Esta selegelina es el que tal vez por ahí, yo creo que en Costa Rica hace mucho hubo, pero ahora no hay. En Europa sí se utiliza un poquito. Y los medicamentos tricíclicos que a nivel, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social, se utiliza todavía mucho la la amitriptilina y la imipramina. Por ahí hace mucho había en Costa Rica descipramina, por ahí había algunos tranquilizantes que tenían nortriptilina, pero ya no están. ¿Sí? Entonces, esos todavía se utilizan a nivel de tratamientos. Entonces, ya hablamos de antidepresivos. Las azapironas, les mencionaba, en forma general, la buspirona es la más utilizada. El único efecto que tiene es ansiolítico, no podemos hablar de efectos antidepresivos ni nada por el estilo. Y los efectos secundarios son muy parecidos a
los otros medicamentos, pero son más disminuidos. La somnolencia es muchísimo más pequeña, ¿verdad? Casi que no la generan a no ser que aumentemos mucho la dosis. Entonces, ya vimos como a grosso modo las familias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos ahora sí? Viene la parte que yo diría que tiene que ver con cómo es el manejo actual de estos de los cuadros ansiosos, ¿verdad? Según las guías. Entonces, paso 1, ¿verdad? Lógicamente, el paso 1 es el plan general. Entonces, tiene que verse y diagnosticarse qué tipo de ansiedad tenemos, porque no todas las ansiedades se tratan igual, ¿verdad? No es lo mismo la ansiedad leve, que yo les decía que tal vez hasta con un tecito de tilo podría tranquilizarse o por un periodo corto, ¿verdad? A una moderada o una ya severa. Entonces, esto es básico, ¿verdad? Es básico para todo el resto del plan, ¿verdad? Porque dependiendo de este tipo de ansiedad que el médico logre detectar, ¿verdad? Entonces viene el tratamiento a nivel, si es a nivel de casa, ¿verdad? O digamos a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces, si se puede hacer ambulatorios, hace ambulatorios, si se puede hacer hospitalario, sabemos que las personas tienen que ingresar a centros médicos para ser tratados, ¿verdad? También dependiendo si es leve, moderado o severo, si hay un tratamiento farmacológico o no hay que darlo, y el tratamiento psicosocial, ¿verdad? Que viene con psicoeducación y todo lo que es la terapia no farmacológica, o si hay que dar las dos juntas. ¿Ok? Entonces, paso 1, detectar si es leve, moderada o severa. ¿Ok? ¿Cómo se detecta? Estas son las 3 principales criterios para hacerlo. ¿Okay? Son unos test enormes, ¿verdad? Que si nos pusiéramos, si los ponemos aquí en pantalla, ¿verdad? Son súper interesantes. Les dejo la inquietud para que lo busquen ahí, los googleen un rato, ¿verdad? Busquen dónde están esos 3 criterios para que ustedes vean el montón de preguntas, porque acordémonos que el diagnóstico de ansiedad es un diagnóstico principalmente clínico. O sea, nadie va a un laboratorio, ¿verdad?, a que le hagan un test de GABA o de serotonina o noradrenalina para ver cómo anda la ansiedad. A diferencia de que si voy a un laboratorio y me hacen una prueba de glicemia en ayunas, 125, está prediabético o diabético. 200, no, este hombre está fatal. ¿Verdad? Ácido úrico en tanto, que el antígeno prostático en 20, sí, tocó, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad de las enfermedades psiquiátricas, que el diagnóstico es clínico y al ser clínico puede ser ligeramente subjetivo, porque los profesionales entrenados en esto lo que utilizan son este tipo de cuestionarios y de acuerdo a la categoría en que caen, ¿verdad? O el puntaje que tengan, lo meten entre leve, moderado y severo. Entonces, estos son los 3 que se utilizan para categorizar qué grado de ansiedad tiene la persona. ¿No? Son muy interesantes, como digo, son largos algunos de ellos y la experiencia clínica es importantísima. Y yo creo que ahora podemos conversar al final de eso, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto abuso de benzodiazepinas siendo un medicamento controlado? ¿Es por qué? Porque muchas veces el que diagnostica no está preparado para diagnosticar correctamente y tal vez una ansiedad leve lo trata con benzodiazepinas, o lo que le queda más fácil es, en lugar de usarla por un tiempo corto, los usa por 6 meses, un año, y ya después quitarle la benzodiazepina a la persona es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque esto es muy de psiquiatría, ¿verdad? En medicina general es muy poco frecuente que veamos a un médico general, y mucho menos en una consulta de la caja o institucional, sacando el tiempo para hacer esto. ¿Okay? En cambio, en psiquiatría sí se hace, entonces el tratamiento es un poco más personalizado o enfocado específicamente. Ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? Estas son las guías. Entonces, para ver si me van entendiendo, ¿verdad? Tenemos aquí un trastorno leve, un trastorno moderado y un trastorno severo. Entonces, el trastorno leve se puede ver a través de consulta externa, o sea, no hay que internar a la persona, se puede tratar de forma ambulatoria, se puede valorar por el médico o psiquiatra, ¿verdad? Y se hace un análisis de que si hay peligro o no a la persona por ser tan leve, pues se usa de forma externa, al igual que el moderado, ¿verdad? Pero ya puede valorarse el internamiento dependiendo de los síntomas. Definitivamente un trastorno severo se ocupa hospitalización para que la persona tienda a compensarse. ¿Bien? Trastorno leve, ¿qué hacemos con el tratamiento farmacológico? Vea qué interesante lo que dicen las guías. Tiene igual efectividad el tratamiento farmacológico que la psicoterapia. O sea, quiere decir que un trastorno leve de ansiedad perfectamente no ocupa medicamentos porque se obtienen iguales resultados con psicoterapia, ¿verdad? Pueden combinarse perfectamente, pero entonces
muchas veces se trata la enfermedad farmacológicamente hablando y se compensa a la persona, pero no se le hace la psicoterapia. Y si ustedes vieron los factores de riesgo, y por eso quise ser como un poco exhaustivo en lo que dije anteriormente, en los factores de riesgo, muchos de esos factores de riesgo están asociados a situaciones que ocupan terapia. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto, querer, en enfermedades de este tipo, querer tratarlos a puras pastillitas. Y la gente le es más fácil tomarse una pastillita que lo mantenga tranquilito, ¿verdad? Que ir a una terapia que dura varias semanas, hay que abrirse con el terapeuta, ¿verdad? Le van a hurgar en áreas de la vida que son dolorosas, pero al fin y al cabo va al meollo del asunto lo que pueda estar generándome ciertos cuadros ansiosos. En el cuadro moderado, muy parecido a esta, ¿verdad? No se ha encontrado una diferencia muy significativa entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento de psicoterapia, o sea, están muy parecidillos. Y en el tratamiento severo tiene que ser determinado por el psiquiatra, pero definitivamente está presente el farmacológico más la psicoterapia. Psicoterapia. Entonces van juntas. Bueno, espero ahí se logre ver, ¿verdad? Lo que pasa es que como son guías y es tanta información, ¿verdad? Quería que la vieran toda en complemento, ¿verdad? Para que la vieran de forma conjunta, no separada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en trastornos leves es necesario hacer psicoeducación, ¿verdad? Hay que elaborar redes de apoyo y yo creo que en eso podemos ser muy educadores nosotros. Y vea que lo resalté en amarillo, como profesionales en salud, educar a las personas que viven con personas ansiosas. Porque como les decía, al final hay alrededor de ellos un montón de prejuicios que llega a que esta persona no tenga una red de apoyo suficiente para que pueda salir de su padecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que son enfermedades que no son rápidas de curar. Entonces, los que no están viviéndolas, o solo el ansioso va a entender la situación, ¿verdad? Los que no la viven, eventualmente no van a comprenderlo, o los que no lo han vivido no lo van a entender. Entonces, la paciencia se va perdiendo, ¿verdad? Y esa pérdida de paciencia conlleva muchas veces a que la persona entre en estados depresivos y más bien entre en un ciclo, en un bucle ahí, en el cual nunca va a salir. ¿Sí? Y el tratamiento psicoterapéutico. Todo esto tiene que ir a la par del tratamiento farmacológico. Entonces, el apoyo, las redes de apoyo, la psicoeducación, ustedes los ven que está presente en el trastorno leve, en el moderado, ¿verdad? Y en el severo. En el severo la diferencia, como vimos en la filmina anterior, es que tiene que hacer tratamiento intrahospitalario. Es ahí donde usualmente lo que se hace es a la persona sacarlo del cuadro de crisis, ¿verdad? Para pasarlo a un cuadro moderado y ojalá leve para ya trabajarlo de manera ambulatoria y no sea necesario tener la persona hospitalizada. Si es necesario, hay gente que pasa mucho tiempo hospitalizado, ¿verdad? En Costa Rica, pues sería en el Hospital Nacional Psiquiátrico para tratar sus cuadros de ansiedad, ¿verdad? Entre otras enfermedades. Pero ya vemos que la psicoeducación, las redes de apoyo y el tratamiento psicoterapéutico es básico. Ahora vamos a los medicamentos, ¿verdad? Que tal vez son unas cositas que más nos interesan. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos ¿cómo se llama? Las dosis de todos ellos, ¿verdad? ¿Qué ventajas tenemos de los inhibidores de recaptura de serotonina con respecto a los tricíclicos? Pues de lo que siempre hemos dicho, hemos notado, ¿verdad? Las interacciones a nivel con otros medicamentos, el efecto sobre el QT no está presente en los inhibidores de recaptura de serotonina, tienen tiempos de vida media de dosis diarias, en cambio los tricíclicos son menos específicos a nivel de receptores, entonces genera más somnolencia, ¿verdad? Adicionalmente genera más efectos anticolinérgicos y se van varias veces al día, ¿verdad? En cambio los inhibidores de recaptura de serotonina son más seguros, se dan una vez al día y tienen menos efectos secundarios, ¿verdad? Encontramos las benzodiazepinas, ¿verdad? Como las que ya vimos, y esto es lo que quiero que se les graben. No son de primera línea. ¿Okay? Y ustedes me dirán, ¿por qué es esto? Este hombre viene a decirme que no son de primera línea y aquí se toman como confites. Okay. El tratamiento con benzodiazepinas es un tratamiento inicial que se puede dar para sacar a la persona del cuadro ansioso.
¿verdad? Porque sí tiene un efecto muy marcado ansiolítico. ¿Ok? Pero, vean lo que dice por acá, el uso crónico puede generar alteración en la concentración y la memoria. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el uso a largo plazo de estos medicamentos generan los problemas cognitivos que yo les mencionaba. ¿Qué es lo que sucede? Que esto hay que usarlo junto con el medicamento ansiolítico, perdón, con el antidepresivo, que sí es de primera línea. Y ustedes me dirán, ¿cuál antidepresivo? Ahora vamos a ver más o menos un algoritmo, cómo se va a trabajar esto, ¿verdad? Entonces, se usan conjuntamente porque el antidepresivo, recordemos que no tiene un efecto de acción rápido. O sea, el antidepresivo dura más o menos 2 semanas para llegar a su efecto máximo, ¿verdad? Entonces, esos primeros 15 días perfectamente se le puede combinar con un ansiolítico para bajarle un poquito la ansiedad a la persona y después se va retirando más fácilmente ese ansiolítico. Pero si usted le da 6 meses el ansiolítico junto con la benzodiazepina, la benzodiazepina junto con el antidepresivo, después quieres quitar la benzodiazepina y la persona no va a poder retirarla tan fácilmente, ¿verdad? ¿No? Tiene más potencial adictivo la benzodiazepina que el antidepresivo. ¿Okay? Vemos las otras familias de medicamentos, ¿verdad? Entonces, ahí les mencionaba que la buspirona no es un medicamento de elección así propiamente de primera línea, porque la efectividad a largo plazo no es muy escasa, ¿verdad? Y no hay estudios que lo den, ¿verdad? La venlafaxina se está utilizando, ¿verdad? O los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. Por ahí, de segunda línea, se encuentra el carbonato de litio, pero más cuando el problema de ansiedad está asociado a un trastorno bipolar. Estos neuromoduladores atípicos, como la mirtazapina, todavía mencionan los imados, pero definitivamente ya no se usan por sus interacciones. Tenemos los que le decía que los antipsicóticos, principalmente los atípicos, ¿verdad? Los más nuevos, que son un poquito más seguros, los están utilizando, pero vean por acá, no son fármacos de segunda línea. ¿Qué significa eso? Que no puede empezarse inicialmente con ellos, sino que es posterior a fallas terapéuticas que se pueden utilizar y todavía no hay tantos estudios con respecto a estos medicamentos para usarlos, digamos, si no es más de experiencia clínica de los psiquiatras, ¿verdad? La pregabalina tiene estudios actuales en el tratamiento de ansiedad y está investigándose su uso a largo plazo y al parecer está teniendo buenos resultados. Todos sabemos que el principal efecto secundario de la pregabalina es problemas de somnolencia, pero también genera algunos grados de inhibición, ¿verdad? Aquella que la persona se siente como alterada después de usarla y problemas gastrointestinales, a veces medio fregadillos, por eso hay que titularla, ¿verdad? Pero ya se está utilizando para trastornos de ansiedad generalizada y ha tenido buenos resultados y está siendo utilizado por lo menos para trastornos de ansiedad de primera línea, ¿verdad? Pero todavía, digamos, a nivel de psiquiatría se prefiere empezar las personas con inhibidores de la recaptura de serotonina. Ya hablábamos, ¿verdad? Los beta bloqueadores, que tampoco son de primera línea, ¿verdad? Porque tienen pues algunas interaccioncitas y tienen muchos efectos farmacológicos, pero también se utilizan para bajar cuadros ansiosos. Por eso, ahí los que les gusta el deporte, no sé si escuchan por ahí, ¿verdad? El propanolol es un medicamento que está dentro de los medicamentos doping, ¿verdad? Principalmente aquellos deportes en los cuales se necesita manejar grados de ansiedad más leves, ¿verdad? Entonces el propanolol lo utilizan mucho para eso y para que la persona se concentre. Okay. Vamos a empezar a ver cómo se tratan, ¿verdad? Cada uno de los principales tratamientos ¿se acuerdan aquella clasificación enorme de un montón de trastornos de ansiedad? Prácticamente todos se tratan muy parecido, pero vamos a ver la terapia y las guías de los más frecuentes, ¿ok? Entonces, el TAC, ¿verdad? El trastorno de ansiedad generalizada, es uno de los padecimientos más frecuentes de ansiedad, ¿verdad? Entonces, ya elaborado el diagnóstico, como habíamos visto, ¿verdad? Se cataloga, se diagnostica el trastorno de ansiedad, se ve si es leve, moderado o leve, ¿verdad? Y de primera línea, ahí está marcadito, se utiliza un inhibidor de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Ese es el que se utiliza. ¿Cuáles tienen más evidencia? Pues ahí vemos el escitalopram, por ahí vemos paroxetina, sertralina, ¿verdad? Son de primera elección, ¿verdad? Y también se puede utilizar alguno de los otros, ¿verdad? Como venlafaxina, la misma imipramina,
pero digamos hay que tomar en cuenta siempre los efectos secundarios. Las benzodiazepinas no son de primera línea, se utilizan solo para que la persona pueda controlar sus estados agudos, y la idea es que después no siga a largo plazo con el uso de la benzodiazepina. Y se da el tratamiento y se va evaluando, ¿verdad? A las 8 o 12 semanas. Vean que es bastante tiempo en el cual esto no es que la pastilla milagrosa se toma hoy y ya la persona se integró a la sociedad y su ansiedad se quitó. No, esto conlleva a largo plazo un tratamiento. Bien, que tiene que durar inclusive hasta 6 meses, que es lo que siempre hemos sabido todos, ¿verdad? Que los antidepresivos tienen que utilizarse. ¿Qué es la ventaja de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de ansiedad? Que impide las recaídas. Por eso el tratamiento farmacológico tiene que estar sumadito a la terapia cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Entonces, de primera línea, inhibidores de recaptura de serotonina, de benzodiazepina, no son de primera línea, a no ser que haya cuadros agudos. Sí se utilizan de primera línea, pero por periodos cortos. Tenemos los trastornos de pánico, ¿verdad? En los trastornos de pánico, volvemos a lo mismo, no es de primera línea para el tratamiento, ¿verdad? Propiamente, por eso les decía que casi que todos los trastornos se tratan parecido. Lo que se trata es tratar a la persona de cuadro agudo y ya, mientras tanto, seguir de primera línea en el tratamiento a largo plazo con el inhibidor de recaptura de serotonina. Si ustedes ven, son casi idénticas, ¿verdad? Las guías, ¿verdad? Sí ayuda mucho la benzodiazepina para esto que marqué aquí, ¿verdad? Son súper útiles para controlar los síntomas que son más intensos o discapacitantes. Entonces sí pueden utilizarse, o sea, son muy efectivas en eso. Reitero, yo creo que suena como una lorilla, pero, o sea, no hay que ser no hay que hacer un uso tan desproporcionado de ellos, ¿no? Y vean otra vez, a largo plazo, terapia cognitivo-conductual, ¿no? Los tratamientos para fobias, ya sea simples o sociales, nuevamente, inhibidores de recaptura de serotonina, ¿cuáles? Pues ahí tenemos la listita, pasa un poquito ahí. Aquí se nos mete la fluoxetina, que funciona muy bien ahí. También funciona muy bien en trastornos alimenticios, ¿verdad? Que tienen muchas aprobaciones y son los que más se utilizan. La benzodiazepina, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Repetitivo, ¿verdad? Algunas de ellas sí se utilizan, ¿verdad? Como tratamiento y hay mucha evidencia para usarlos, pero ojalá no sea tampoco a largo plazo. Y nuevamente, terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Junto con la farmacoterapia. Este algoritmo, ¿verdad? Es muy cómodo, ¿verdad? Para ir ya como cerrando todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Casi que es al final en qué se resume esto, ¿verdad? Todo lo que se ha conversado, en cómo vamos a ir tratándolo y qué es lo que recomienda tratarlo, ¿verdad? Entonces, se tiene un trastorno específico de ansiedad que se diagnostica. Paso 1, ¿verdad? Entonces, se diagnostica, ¿ok? Se inicia tratamiento con el antidepresivo y puede ser con la benzodiazepina, ¿verdad? 2 a 4 semanas, en un mes, ¿verdad? Se pueden utilizar las dos juntitos, ¿ok? ¿Hay mejoría o no hay mejoría, verdad? Entonces, si hay mejoría, nos vamos para este lado, ¿verdad? Entonces, agarramos para este ladito. Entonces, se continúa por el tiempo que hemos hablado, que era alrededor de 6 meses, si puede extenderse un poquito más, y que se va suspendiendo paulatinamente la benzodiazepina. ¿Mm? Ok. Si no hay mejoría, nos vamos por este lado. ¿Qué es lo que se hace usualmente? Se empieza a aumentar las dosis del antidepresivo, ¿verdad? Y de la benzodiazepina 2 a 4 semanas más, ¿verdad? No quiero que de esto que hemos conversado se satanice la benzodiazepina, ¿verdad? Lo que quiero es que se vea que el uso correcto de ella es de mucha utilidad para tratar los cuadros ansiosos, pero sí tiene que tener una guía de cómo se debe hacer. Entonces, asumamos que no se da la mejoría, se usa eso 2 a 4 semanas y se valora la remisión, ¿verdad? Desde el principio ahora, si nos vamos por este lado, ya llevamos, digamos que el máximo son 4 semanas y aquí otras 4, digamos que aquí ya llevamos 8 semanas, vamos alrededor de 2 meses. Se ve y se valora la remisión, ¿verdad? Muchos de los cuadros ansiosos remiten solos, principalmente los agudos, ¿verdad? Que fueron desencadenantes por un factor ahí, no sé, acoso laboral, ¿verdad? Un asunto que fue por un tiempo corto, ¿verdad? Una situación ahí estresante que ya pasó y entonces puede controlarse de la ansiedad. Si ya es algo más profundo, ¿verdad? Podemos correr el riesgo de haber llegado a estas 8 semanas y
no haber una remisión, ¿verdad? En el cual se remite a psiquiatría, porque podemos decir que todavía aquí tiende ¿cómo se llama? A tratarse inclusive medicina general, ¿verdad? Aunque perfectamente lo ideal es que lo trate el psiquiatra, ¿verdad? Si hay remisión, perfectamente ese tratamiento que está acá puede seguirse con los antidepresivos por un periodo más largo y seguir valorando la recuperación de esta persona, ¿verdad? Y seguir, ya sería una valoración lógicamente especialista, que el especialista lo que hace es seguir manejándolo entre los antidepresivos y las benzodiazepinas. Y es ahí donde ya se empezó a meter la gabapentina, ¿verdad? Pues sí, falla terapéutica en esto, ¿verdad? Y ahí se mete un poquito los otros antidepresivos, ¿verdad? Y por ahí los antipsicóticos se han metido principalmente cuando la persona tiene como cierta tendencia a producir psicosis. ¿Qué es el problema? Que todos sabemos las interacciones que existen entre todos estos medicamentos, entonces tampoco es que se pueden tomar 3 o 4 medicamentos antidepresivos juntos, porque si no corremos el riesgo de efectos secundarios mayores o caer en un síndrome serotoninérgico, ¿verdad? Que es uno de los, un problema muy grave del uso de medicamentos serotoninérgicos, ¿ok? Aquí llegamos a la parte farmacológica, ya nos quedan unas poquitas filminas y creo que vamos muy bien con el tiempo para explotar la parte de preguntas. Entonces, tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Ahí encontramos que el tratamiento farmacológico, ¿verdad? No farmacológico, que casi siempre son terapias cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte cognitiva tiene que empezar a operarse a nivel conductual, o sea, tiene que generar un comportamiento que logre sacar a la persona del cuadro ansioso, por lo menos de comportamiento ansioso. Funciona muy bien en tratamientos de ansiedad generalizada, en trastornos de pánico, en fobias sociales y otras fobias, y en trastorno obsesivo compulsivo. No es que no se pueda utilizar en otras, ¿verdad? En todos los otros cuadros, pero se ha visto que funciona muy bien en estos y tiene mejor eficacia. Y a este pueden ir sumado el tratamiento farmacológico, ¿verdad? No es, dependiendo del grado de ansiedad, también las pastillitas no dejan de servir. ¿Cómo funciona la terapia cognitivo-conductual, verdad? Pues no es que haya un protocolo exacto porque mucho se va viendo de acuerdo a la evolución de la persona. Hay gente que evoluciona más rápido que otras y también va a depender del grado de ansiedad que tenga y de cuál trastorno es. Y también depende mucho de inclusive la corriente psicológica o psiquiátrica que quiera seguir el clínico, ¿verdad? Hay gente que se va por el lado de psicoanálisis y dura como 10 años en un psicoanálisis, ¿verdad? Y va por ese lado, otro ocupa algo más impacto y son terapias cognitivo-conductuales más al punto, ¿verdad? Entonces eso es muy variable, pero más o menos son sesiones semanales, ¿verdad? Porque hay que darle continuidad, no como sucede, ¿verdad? Y es feo criticar, ¿verdad? Pero pasa mucho que a veces a nivel de seguridad social les dan las terapias conductuales, ¿verdad? Para tratamientos de ese tipo a las personas con citas mensuales, ¿verdad? O a veces cada 2 o 3 meses. Imagínense ustedes qué avance puede tener una persona si tenemos citas de 1 hora cada 2 o 3 meses, o cada mes, digamos, en el mejor de los casos. Se hace por 4 meses, ¿verdad? Y algunas de ellas pueden ser individuales o grupales. Es una mezcla. Como le digo, aquí no hay un protocolo establecido específicamente, sino que el terapeuta va viendo a ver cuál es el que más le calza a la persona, ¿no? Son eficaces, sí funciona, ¿verdad? Se ha visto que junto con el tratamiento farmacológico llega inclusive hasta más de un 85% de recuperación de la persona, que es el problemita que tenemos, que la ansiedad tiene una alta recaída. Hay cuadros de ansiedad que remiten solos, al igual que la depresión, ¿verdad? Resulta que hay personas que por un periodo padecen de depresión o cuadros ansiosos y sin tratamiento, sin pastillitas y sin nada se quita, pero a largo plazo nuevamente, o sea, tiende a haber recaídas. Si no se hace un tratamiento correcto o como debe seguirse. Entonces, la recomendación es cognitivo-conductual más tratamiento farmacológico para que realmente veamos un impacto en la persona. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento cognitivo-conductual? Esto es muy bonito, ¿verdad? Nosotros, como farmacéuticos, nuestra formación psicológica o en psicología, sí, sonó feo eso, formación psicológica no, sino nuestra formación en terapias psicológicas o de psicología no son, la verdad es que yo me acuerdo, al menos yo en la universidad nunca lo vi, ¿verdad? Pero es interesante ver que la terapia cognitivo-conductual primero que hace es
tratar de que controle los estímulos, o sea, tratar de que controle aquello que genera el estímulo o desencadena la ansiedad, ¿verdad? Eso mucho se da en fobias, o sea, aquella persona que le ayudan a que enfrente aquel estímulo que le genera o desencadena cuadros ansiosos, trata de controlarlo, ¿ok? Utiliza mucho técnicas de relajación, ¿verdad? La yoga es una técnica de relajación que se junta a la terapia conductivo-conductual para que la persona respire, ¿verdad? Y tenga ahí un control de su cuerpo y otras cosas, ¿no? Se trata de reestructurar cognitivamente a la persona. Entonces, por eso muchas personas que han pasado por terapias conductuales, cuando hablamos de la palabra reestructuración, es como que agarremos un rompecabecitas, lo desarmemos y volvamos a armar rompecabezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que reestructurar cognitivamente a esa persona y el terapeuta lo que hace prácticamente es tratar de entrar a esa mentecita para ver qué está generando y qué pieza hay que mover a otro lado, ¿verdad? O hay que sacar inclusive el rompecabezas para reestructurarle nuevamente. Y cuando identifican, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes disfuncionales? Eliminarlas, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Porque si no se eliminan a largo plazo, pues va a tener más recaídas, ¿verdad? Las técnicas de respiración, ya las mencionaba, son muy utilizadas, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado, ¿verdad? Que junto con las terapias conductuales, pues se ha demostrado que actividades que tengan que ver con religiones, que tienen que ver más que todo con la parte de fe o la parte espiritual de las personas, ¿verdad? Tiene un buen impacto en aquellas personas que lo practican, ¿verdad? También la actividad física, ¿verdad? Mucha persona empieza en actividades físicas para poder canalizar de una forma controlada su ansiedad y digamos, las meditativas y espirituales muy asociadas a las religiosas, ¿verdad? Y a la misma yoga o a las técnicas de respiración, que eso hay muchos, ¿cómo se llama? Muchas terapias ahí alternativas con respecto a este tipo de cosas. Entonces ya hemos hecho un viaje largo, ¿verdad? Por la ansiedad en muchos aspectos, ¿no? Y creo que son las 8:42, perdón, sí, 8:42. Y me gustó mucho que siempre yo termino las charlas con alguna frase que ejemplifique lo que hemos hablado, ¿no? Y definitivamente la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. O sea, definitivamente la persona ansiosa no tiende a vivir en la realidad del momento, tiende a vivir usualmente un poquito más allá, va un poquito más adelantado. No quiere decir que ese sexto sentido que podamos haber desarrollado algunas veces para sobrevivir y nos haga más eficientes en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro diario vivir, tengamos que quitarlo porque acordémonos que la ansiedad fisiológica es importante para adaptarnos al medio. ¿Qué más que en estos momentos y tiempos de COVID tenemos que adaptarnos al medio, ¿verdad? Entonces, esa ansiedad, canalizarla, ¿verdad? Fisiológicamente hablando, para que sea más bien algo que fortalezca para poder salir adelante y nos dé la capacidad de aceptar los cambios que estamos enfrentando. Y también ser profesionales más capacitados para poder ayudar y detectar en la población, en nuestras casas o en quien nos rodea, estos cuadros ansiosos que, créanme, que ha tenido un impacto enorme en la salud mental de los costarricenses, ¿no? Hasta aquí llega mi presentación. Yo creo que podríamos, doctora Adriana, abrir ahí el espacio de preguntas, ¿verdad? Creo que inclusive en el chat ahí un momento medio me distraje porque vi que habían unas preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos dos preguntas de momento. La primera es, ¿qué estrategia puede implementarse para disminuir la sobreprescripción de benzodiazepinas? Creo que nosotros los farmacéuticos como despachadores de estas prescripciones, ¿verdad? Realmente tenemos un papel importante porque las despachamos, ¿verdad? Para ir detectando si hay un abuso de estas sustancias, pero en definitiva el trabajo tiene que darse a nivel del prescriptor, ¿verdad? O sea, hay un asunto en el prescriptor que tiene que ver con el uso de estos medicamentos. Entonces, la mejor forma de controlarlo es a través del conocimiento y la capacitación, ¿verdad? Tienen que entender las personas que prescriben estos medicamentos que son muy eficientes en su uso, como todo medicamento y como farmacéutico lo sabemos, siempre y cuando se usen correctamente. Entonces,
yo creo que podrían meter recetas digitales como estamos ahora. No sé, ponernos cámaras en las espaldas, ¿verdad? Para ver si despachamos bien, o en las espaldas de los médicos para ver si lo despachan, que no se va a controlar esto, ¿verdad? Esto se controla a través de buenos diagnósticos profesionales bien controlados, porque si restringimos, lo que va a suceder es lo que siempre sucede. Entre más se restringe un medicamento de esos y más lo busque la gente, porque son eficientes, y va a empezarse más bien la persona a automedicar o buscar dónde consigue esto. Es muy complicado, ¿verdad? Los geriatras, por decir un ejemplo, van poco a poco trabajando ese tema. La otra vez que tuve la oportunidad de ir a una charla sobre ese tema con el director del hospital geriátrico, ¿verdad? Blanco Cervantes, colegas, o sea, si tiene la oportunidad algún día de una charla de ese tipo, escuchar a un geriatra hablar de los problemas de las benzodiazepinas y los problemas cognitivos en los pacientes geriátricos, uno se le para el pelo, ¿verdad? Y los problemas de salud que les genera cognitivamente hablando. O sea, tenemos personas con demencias, ¿verdad? Que ya cognitivamente hablando están mal y les meten benzodiazepinas para tenerlos tranquilos. Entonces es más como, perdónenme la palabra, como manzalocos. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Eso tiene que controlarse a través de un correcto uso. Pero ahí entramos en el asunto que qué hacemos con el criterio médico del prescriptor, ¿verdad? Entonces es un tema importante que tiene que verse a través del prescriptor. Y nosotros de detectar el mal uso de esto, ¿verdad? Eso es totalmente válido, y la parte educativa a nivel nuestro, ¿verdad? En las personas que les despachamos estos medicamentos. Si quieren ver ahí en Netflix un farmacéutico, un colega que intervino más allá de su trabajo normal, vean la serie de Pharmacist, ¿verdad? Sobre un colega que ataca un problema de una prescriptora que daba medicamentos opiáceos para tratar dolor, y no era para dolor, ¿verdad? Para otra cosa. Entonces, ahí ustedes pueden ver cuál es nuestra función dentro de todo esto, y siempre está en denunciar, ¿verdad? De alguna otra manera si vemos abusos. Pero eso está desde el prescriptor. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de terapias alternativas que han tomado un reauge como las microdosis de psilocibina? Vean, todos sabemos, ¿verdad?, que en esta época de información, y yo creo que lo hemos vivido ahora con el COVID, ¿verdad?, con los medicamentos que todos los días salen diferentes y gente diciendo que tiene la cura, ¿verdad? Y no vamos a entrar en el tema de que si hay que usar el cloro o no cloro, ¿eh? Porque pues, lógicamente no es de esta charla. Vamos a encontrar terapias alternativas de todo. O sea, usted en ansiedad se mete y usted encuentra plantas de la India, las hojas de Bach, flores de Bach, la homeopatía, tratamientos como este que mencionaba el colega. ¿Qué es lo difícil en esto, verdad? Bueno, todos sabemos que hay un efecto placebo en algo que siempre funciona, ¿verdad? Hay un alto porcentaje de medicación que funciona de forma placebo. Okay. Como profesionales en salud, yo me apego a lo que tenemos que apegarnos los farmacéuticos, que es que definitivamente, por lo menos de recomendación nuestra, ¿verdad? O tenemos que estar seguros de lo que vamos a recomendar. ¿Por qué? Porque es peligroso que una persona, si no tenemos pruebas clínicas, ¿verdad?, sobre o estudios que demuestren la eficacia de un medicamento para tratar ansiedad, podemos descompensarlos, porque a veces lo que hacen es cambiarle medicamentos por otros o terapias por otros, porque el antidepresivo me dijeron que generaba tal efecto secundario y generaba adicción, entonces se cambia al medicamento alternativo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que buscar pruebas e información científica porque somos científicos, ¿verdad? Tenemos una formación científica. Pero ojo, ¿verdad? No podemos tampoco dejar de lado que hay terapias que se utilizan. Al final, ¿qué es lo que va a llegar a determinar si algo funciona o no? Definitivamente la reacción de la persona, ¿verdad? Y veámoslo así de simple. Si una persona con las flores de Bach y controla sus cuadros ansiosos y su estilo de vida cambia y mejora, vamos a ir nosotros a quitarle las flores de Bach, ¿verdad? O sea, realmente, o decirle que no, que vaya, que le den el antidepresivo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Que con las gotas de homeopatía le funcionó. Compañeros, le funcionó, ¿verdad? Y la respuesta clínica está ahí, ¿verdad? Lo vamos a llegar y con suerte es compensar a una persona si está convencido y realmente clínicamente vemos que mejoran. Entonces, las terapias alternativas
sí hay que tener un cuidado tremendo, ¿verdad? Yo al menos diría que la recomendación es, si la persona tiene un tratamiento clínico ya establecido, nunca cambiarlo a lo otro, ni mucho menos uno ser un promotor de eso, ¿verdad? Siempre hay que remitirlo y en ese caso al médico tratante, ¿verdad? Que probablemente no creo que se aventure mucho en eso. Que las personas van a buscar estas terapias alternativas, sí lo hacen, ¿verdad? Sí lo hacen y es aquí donde a veces vemos que muchas de estas terapias lo que generan son efectos secundarios adicionales. ¿Por qué? Porque si partimos de que generan un efecto terapéutico, porque muchas lo generan, ¿verdad? La hierba de San Juan es un medicamento que tiene un efecto antidepresivo, ¿verdad? Y ansiolítico. Entonces la gente dice, es una plantita, eso no me genera efectos secundarios. Ah, pero es una plantita que si da un efecto terapéutico significa que trabaja a nivel de serotonina. Ah, qué interesante. Entonces la persona también me toma la sertralina que le estaban mandando para la ansiedad y de pasadita benzodiazepina. Y por allá resulta que toma un antimigrañoso que tiene un efecto también ahí a nivel de serotonina. Y por otro lado, desinyecta inflamador por un dolor. Cuando vemos a la persona que está internada en el hospital, ¿verdad? Por un exceso de medicamentos serotoninérgicos. Entonces, como educadores en salud tenemos que aclarar a las personas y no podemos poner las manos en el fuego y decir, vea, si eso le va a servir, úselo. No, ¿verdad? Tenemos que ser muy expectantes y decir, bueno, no tengo conocimiento de eso, no hay pruebas y si alguien le presenta pruebas y las analiza uno y dentro de nuestro criterio vemos que son pruebas válidas, porque tampoco aquí vamos a entrar en el asunto de estudiecitos de 10,000 personas, ¿verdad? Patrocinado por Pfizer o por el otro, ¿verdad? O cosas así, para que en verdad un medicamento funcione. Porque hay muchos medicamentos que se utilizan porque saben que son eficaces debido a su uso continuo. Entonces, sí hay que tener ese equilibrio y ese criterio profesional que solo con capacitación podemos verlo y saber leer un estudio y ver qué es charlatanería, ¿verdad? Porque también hay cosas que uno de solo leerlas, ¿verdad? Colegas, sinceramente uno dice, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿Qué opina del uso de imipramina y amitriptilina prescritos en horas diferentes? El mismo medicamento. ¿Qué opina del uso de imipramina y amitriptilina prescritos en horas diferentes? Perdón, mismo medicamento, el mismo paciente. O sea, digamos, como que le manden imipramina en la mañana y amitriptilina en la noche. Correcto, al mismo paciente, entiendo. Algo así. No, Sí. eso es incorrecto, ¿verdad? O sea, ahí lo que hay que hacer es ajustar la dosis de uno de los dos. Probablemente le mandaran el que le da más somnolencia en la noche, eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, son medicamentos muy parecidos. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Que que una de las dosis sea sustituida. O sea, que toma imipramina en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Verdad? Digamos que la toma 3 veces al día. Entonces resulta que lo que se hace eventualmente podría funcionar es cambiarla de la noche por la amitriptilina. Digamos que tiene un efecto ahí que tal vez a ese paciente le genere más somnolencia, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista farmacológico estamos hablando de medicamentos muy parecidos. ¿Verdad? Dos medicamentos tricíclicos que tienen mecanismos de acción muy parecidos. Algunos de ellos sí hay que entender, ¿verdad? Habría que analizar los casos específicos porque muchos de estos medicamentos tienen otros usos, ¿verdad? Entonces, muchos se utilizan para tratar dolores, ¿verdad? Principalmente dolores neuropáticos. Algunos de ellos se utilizan para ciertos tipos de migraña. Entonces, también hay que analizar por qué el uso así, ¿verdad? No hay que verlo como fuera de un contexto, pero inicialmente no habría ningún sentido, ¿verdad? No habría ningún sentido, ni tampoco juntarlos a la misma hora, porque lo que vamos a generar son más efectos secundarios. Sí habría que analizarlo en contexto y viendo a ver para qué, ¿verdad? Porque puede ser que uno lo está usando para una cosa y otro para otra. Pero inicialmente no me suena que haya que usarlos juntos, ¿verdad? No es frecuente. Entendido, doctor, gracias. Esas serían las preguntas. No sé si habrán más por ahí. No. Muchas. Esas son todas. Opinan, saludos. Ok, bueno, perfecto. Sí, espero, ¿verdad? La idea era en 2 horas, ¿verdad? Pues dar un paseo, ¿verdad? De repaso y sobre muchas de todo lo que engloba a la ansiedad. Por eso yo le pedí a la doctora Adriana que si había, cuando me pidieron esto, querían ver ansiedad y depresión juntos. Yo decía,
vemos ansiedad y depresión juntos y al final lo que hacemos es como un brochazo encima. Entonces, y creo que esto se puede pegar muy bien con el siguiente tema, que es ansiedad, ¿verdad? Espero les haya gustado, ¿verdad? Cualquier duda, estamos para servirle y realmente sí tratamos de abarcar la mayoría de los ámbitos de la ansiedad, ¿verdad? Al doctor, perdón, entró una última pregunta. Dice, Sí. ¿es correcto el uso en un mismo paciente de fluoxetina en la mañana y amitriptilina en la noche para hacer somnolencia? Es que esto es lo que les mencionaba ahora, ¿verdad? La amitriptilina, inclusive la imipramina, también podemos ver por ahí la hidroxicina, la clofeniramina, la difenidramina. ¿Qué más he visto por ahí que usan clínicamente a veces? Hay unos psiquiatras que mandan olanzapina, ¿verdad? O algún tipo de antipsicótico por su efecto de somnolencia. Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque al final la fluoxetina, ¿verdad? Es un medicamento que inclusive habría que ver la dosis de fluoxetina, porque si es una dosis baja, pues perfectamente no había tanto problema. El asunto es que tratan de controlar la parte del sueño con un hipnótico, o un medicamento por lo menos que dé sueño. Entonces, en ese caso, es la imipramina, ¿verdad? Y la amitriptilina, bueno, cualquiera de los dos, que tienen un efecto inclusive antihistamínico, ¿verdad? Entonces dan sueño. No es lo recomendable. En este caso sería mejor usar una benzodiazepina. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces les da miedo el uso de la benzodiazepina, la persona no quiere usarlo, pero realmente el ideal es la benzodiazepina, porque el mecanismo de acción no es serotoninérgico, en cambio la fluoxetina sí. ¿Qué corremos el riesgo? De que sí tengamos efectos serotoninérgicos muy marcados. Entonces corremos el riesgo de que la persona tenga mucha náusea, mucha molestia gastrointestinal y muchos efectos anticolinérgicos, ¿verdad? Que al fin y al cabo podrían afectar el tratamiento, porque mucha gente al final lo que hace es no tomar el tratamiento. Entonces, es muy frecuente que llegan donde el médico tratante, sigo igual, pero y las pastillas me las tomo todos los días y las tienen guardadas en una gaveta porque resulta que sienten feo al tomar esos medicamentos. Entonces, sí esas combinaciones y muy probablemente esa combinación que dice la colega o el colega es de un tratamiento de la caja, porque sí lo utilizan montones, ¿verdad? Yo lo asocio un poco más a la falta de capacitación o del manejo de algunos médicos generales de los cuadros ansiosos, ¿verdad? Entonces le da miedillo meter la benzodiazepina, entonces le meten la imipramina, ¿verdad? O la amitriptilina para que se ponche un poquito en la noche, ¿verdad? Pero pues no lo ideal, ¿verdad? No lo ideal. Usualmente combinaciones antidepresivos solo se dan en depresiones muy resistentes o cuadros de ansiedad muy resistentes. A veces lo que se hace mejor es aumentar la dosis. Entonces se manda una fluoxetina en la mañana y otra en la noche. Sería mucho mejor para tratar el cuadro ansioso. Gracias, doctor. Hay una última pregunta acá que dice, ¿qué opina de la sulpirida? La sulpirida es un ansiolítico, ¿verdad? También moderado, muy parecido a la, ¿cómo se llama? A la buspirona, ¿verdad? Es un ansiolítico suave, podríamos ponerlo entre la misma categoría, ¿verdad? De ansiolíticos suaves que sirven para ansiedades leves o para cuadros aguditos cortos, ¿verdad? Yo le mencionaba ese, el nerviosito antes del examen, el nervioso antes de la exposición, el nervioso antes de las situaciones que puedo utilizar perfectamente, ¿verdad? O para cuadros ansiosos pequeños, ¿verdad? Diríamos que leves por periodo corto, ¿verdad? Y funciona muy bien porque no genera tanta somnolencia. La persona puede seguir con su rutina diaria. A veces lo que se hace es que se aumenta la dosis en la noche. Lo que tiene sulpiridas, algunos efectivos, es familia de la leusulpiride. Algunos efectivos hay gastrointestinales, nada más que sí habría que tener cuidado por si están tomando algunos otros medicamentos. Excelente. Bueno, no hay más preguntas, doctor. Más bien agradecer nuevamente su participación esta noche, la información que nos brindó y también a los farmacéuticos, a los asistentes y, por supuesto, no puedo dejar de decirlo, a la filial Huetar Atlántica Norte, que es coorganizadora de esta actividad y la patrocina. A todos muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, Dios acompañe.